Gracias a Perfecto. todos. Pues nada, está grabando ya, muy bien. Muchas gracias. Empezamos. La verdad es que bueno, cada 15 días es un reto diferente, ¿no? El poder intentar contaros cosas interesantes. Pero bueno, la verdad es que la gama de aplicaciones que tenemos para poder elegir es tremenda. Entonces, bueno, es realmente muy agradable, ¿no? Poder estar aquí con vosotros compartiendo todas estas cosas que a todos nos encantan, ¿no? Pues bueno, eh, lo interesante es que al final lo resulten de utilidad, como decía Xavi, ¿no? No solo sea divertido, sino que también sea productivo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer una sesión un poco, en mi opinión, especial también, porque, bueno, es un poco el objetivo que yo siempre planteé de todas estas jornadas, no es solo ayudaros a entender, evidentemente, o conocer novedades, ¿no? Del producto de un fabricante como ABB, sino tener ese valor añadido que sea que ese conocimiento os ayude también a enfrentaros a proyectos grandes, ¿no? Y complejos. Es decir, ayudaros a daros esa visión global que siempre es tan necesaria en los proyectos. Cuando hablamos de automatización de edificios, porque una de las carencias que yo siempre he comentado, y creo que estaréis muchos de acuerdo conmigo, en cuanto a incluso a la propia formación KNX, es que no se enseña del todo a poder afrontar grandes proyectos, ¿no? Y un poco se deja a, a criterio del propio o experiencia del propio integrador el ir bregándose, ¿no? En ese tipo de proyectos. Nosotros queremos ayudar en ese sentido, ¿no? Es decir, somos conscientes de que con KNX podemos llegar a afrontar grandísimos proyectos en cuanto a tamaño y complejidad, y lo interesante es que se puede hacer de forma sencilla. Y esa es un poco la conclusión que quiero que al final tengamos, ¿no? Después de terminar la sesión. Pero bueno, no solo hablaremos de eso hoy. Nos quedaron cosas pendientes en la sesión anterior, que fue muy acelerada porque había muchísimas cosas que contar. Yo creo que fue muy interesante. Pero bueno, vamos a rematarla hoy con el Control Touch, que es un dispositivo fantástico. Yo soy muy partidario de este tipo de dispositivos que te dan un valor añadido grande en una instalación, ¿no? Y el Control Touch, pues a nivel de visualización y a nivel de la capacidad de generar scripts, que es una de las partes que voy a mencionar hoy, pues también, ¿no? Es muy interesante. Entonces empezamos, si os parece, con la presentación y vamos avanzando, ¿vale? Bueno, pues como os decía, esta es un poco la idea, ¿no? El hablar de últimas tendencias en visualización KNX. A ver, un poco el resumen de la jornada de hoy. La primera parte hablaremos de eso, un poco más en detalle del Control Touch de ABB, hablando un poco de scripts, de cómo se edita una visualización más gráfica, más que de menús. Es muy interesante tener las dos opciones, pero la posibilidad, después de la última actualización de firmware, ¿no? de poder hacer una visualización gráfica es muy interesante, y veremos un pequeño ejemplo práctico, ¿no? que diseñé yo esta mañana en un momento. No hay mucha complejidad en hacer estas cosas. Y la segunda parte yo creo que es muy interesante también para vosotros. Hay una parte teórica donde vamos a ver distintos escenarios, ¿no? De integración en KNX. Muchos de vosotros que ya conocéis este mensaje, ¿no? que os mostraba antes de cómo afrontarlo, ya hemos hablado, ¿no? Y compartido formaciones sobre cómo enfrentarnos a proyectos grandes en KNX, integración de proyectos masivos. Sin embargo, muchos otros no me conocíais o no habíais tenido ocasión, ¿no? de ver esa parte. Yo creo que os va a resultar interesante, ¿no? Porque KNX es un protocolo fantástico, pero tiene sus limitaciones, y esas limitaciones hay que solventarlas, ¿no? De alguna forma. Pues con el paso del tiempo ha ido evolucionando hacia un backbone IP las instalaciones, y esto es algo que hoy en día no se cuestiona, pero que hace unos años sí, ¿no? Y no se hacía y no se entendía correctamente. Entonces vais a ver cómo, incluso con ejemplos reales, ¿no? Cómo se han resuelto proyectos donde el KNX era un problema, entre comillas, al final ser una gran solución, ¿no? Y era una cuestión simplemente de concepto, de aplicación de esa visión global, ¿no? Que mencionaba yo. Entonces, vamos a ver, por un lado, un poco de teoría de distintos escenarios de integración en KNX en instalaciones grandes, que tampoco es que sean de cientos de líneas, ¿eh? A partir de unas pocas líneas ya podemos considerar que una instalación KNX es grande. Y por tanto vamos a intentar ayudaros a que podáis ser capaces de enfrentar ese tipo de proyectos con menos miedos de los normales. También, bueno, pues una mención
enganchando, digamos, este concepto de grandes proyectos, una mención a lo que sería una solución para hoteles, ¿vale?, de ABB, que es otra presentación que yo tenía y que me pareció interesante también mencionar aquí, bueno, pues para poder complementar un poco esta presentación. Y de hecho voy a enseñaros haciendo un poco redonda la presentación, ¿no?, hacia lo que es el propio título de la misma, ¿no?, de soluciones actuales, ¿no?, en visualización, un ejemplo de visualización de un hotel. Y os va a sorprender lo sencillo que se puede hacer teniendo las herramientas correctas, ¿vale? Eso es un poco la idea. Entonces, bueno, comenzamos con esta parte de volver al control touch, ¿no?, y finalizar un poco esa explicación que quedó pendiente de rematar el otro día. Vamos a verlo no solo aquí en presentación, que esto va a ser breve, sino realmente en la práctica. Un repaso de lo que es el control touch, porque esto sí está tomado de la presentación de la sesión anterior. Es un gateway IP, ¿vale?, que nos combina un mundo KNX-TP con la red IP, por lo tanto nos permite interactuar con otros elementos, ¿no?, otras funciones en el edificio. Por ejemplo, podemos interactuar con Sonos, con Philips Hue, esos ejemplos los vimos el otro día. También se puede integrar la visualización de cámaras IP o URLs, ¿no?, páginas web. Se pueden incluso configurar en el escenarios, horarios. Es bastante interesante, ¿no? Almacenar datos en gráficas es bastante interesante. En ese sentido, es muy completo. Nos devuelve notificaciones push, todo eso ya hicimos ejemplos, ¿vale? Y la visualización se puede ver en tablet, se puede ver en smartphone, incluso en smartwatch, ¿vale? Tenemos la posibilidad de integrar esa pequeña visualización. Y bueno, pues todas estas funciones que os mencionaba el otro día, ¿no? Para ello, lo veremos después en la práctica, debéis crearos una cuenta en My Buildings Portal de ABB, ¿vale?, para poder acceder a la configuración del equipo, porque hay dos tipos de configuraciones. Una es la propia IP del dispositivo física que tenemos aquí, pero la configuración de la visualización se hace a través de la aplicación online y se carga en local en el dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante por lo menos recordar cómo es la configuración, que es sencilla. No me resultó muy complejo entenderlo mayormente, tampoco profundice 100% todo lo que se puede hacer en el dispositivo, porque son muchas cosas, pero el hacer el 80% de las funciones me llevó muy poco tiempo. Es algo fácil e intuitivo y la verdad es que es bastante sencillo. Entonces, nada, hay que ir a tu cuenta de My Buildings de ABB, entrar en mis instalaciones, elegir la sección de Push Control Touch, como veis también el Voice Control, que también se mencionó el otro día, o veremos más adelante cuando nos toque hablar del popurrí de dispositivos, ¿no?, que tenemos en la sesión sexta. Hablaremos de los detectores de presencia, también tiene cierta configuración aquí, pero bueno, nos centramos en el Control Touch. Y como os decía, pues hay una página de edición que es directamente accesible desde esta web, ¿no?, y desde tu cuenta personal o como experto, digamos, en esta web. Es importante el matiz. Hablo de como experto porque, por ejemplo, para editar script tienes que tener el perfil de instalador. No es el usuario final, no te lo permite configurar esos scripts, ¿no?, que es lo que vamos a comentar ahora. Bueno, este es un poco un asistente, ¿no?, un wizard, ¿no?, de configuración que luego repasaremos, aunque nosotros nos vamos a meter en la configuración más avanzada que mencioné muy por encima el otro día, pero hoy sí nos interesa verlo más en detalle, que es donde se puede hacer esa parte de scripts. Bueno, ¿qué es la edición de scripts? Que pasé muy por alto el otro día, pero ahora sí nos vamos a detener un poco, ¿eh? Tampoco vamos a hacer grandes cosas porque hay muchos otros ejemplos que ver. A ver, es un módulo de edición de scripts muy interesante, por dos motivos. Primero, porque nos abre la posibilidad de crear un script en Lua, que muchos de vosotros ya trabajáis en Lua por otras herramientas, ¿no?, que conocéis también a través mío, pero que es un lenguaje de programación de bajo nivel muy interesante porque encaja muy bien en automatización también, comandos muy específicos para automatización, tomar valores, ejecutar valores, etcétera. O sea, hay muchos comandos en Lua que es fácil de integrar con lo que es un sistema por eventos como KNX, ¿no?, de poder ejecutar acciones o macros o scripts, etcétera. Aquí lo que podemos hacer es crear pequeños programas dentro del Control Touch, ¿no?, que nos dan mucha flexibilidad, porque es muy típico en una instalación el típico IFTTT, ¿no? Si ocurre esto, hace esto, o si, por ejemplo, ¿no?, muchos actuadores KNX tienen la posibilidad de hacer
es un ejemplo sencillo, ¿no? Una intermitencia, ¿no? En caso de alarma o si es una persona que tiene una discapacidad y no tiene audición, pues a lo mejor el timbre en vez de ser sonoro es una intermitencia de luces, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo más habitual cualquier tipo de alarma, ¿no? Que haga parpadear luces, ¿no? Si utilizamos actuadores de ABB, pues tenemos esa función, ¿no? Dentro de los propios parámetros de los dispositivos, ¿no? de los actuadores normales, binarios, tenemos intermitencia y por tanto es fácil de configurar. Pero si tenemos DALI, pues no es tan sencillo. Entonces, el poder hacer este tipo de secuencias se hace muy sencillo con un script, porque puedes añadir los set, ¿no? de valores, es decir, fijar valores en cualquier tipo de dirección de grupo, digamos, o de dispositivo, ¿no? Aquí se llama, y establecer también tiempos de espera, es decir, cambiar entre encendido y apagado con una secuencia determinada, es muy sencillo de hacer con un script. Entonces nos da mucha flexibilidad a la hora de hacer, pues como veis aquí, ¿no? Funciones lógicas, retardos, ampliar escenas con secuencias de colores y muchas más cosas, ¿no? También se pueden activar y desactivar esos scripts en base a eventos, es decir, a través de un horario o a través de una escena o un disparador, una condición, ¿vale? Que vimos también ejemplos de disparadores, o incluso otro script que llame a terceros scripts, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy sencillo y a la vez muy potente, ¿no? Nos da mucho valor añadido a la instalación. Bueno, ¿para qué se usa entonces como ejemplos, casos típicos de utilización, ¿no? Pues es una escena de despertarnos por la mañana, ¿no? Tienes una función de fade que es avanzar regular hacia un nivel de luminosidad, por ejemplo, en un tiempo determinado, con lo cual puedes hacer un fade de 10 segundos para que la luz vaya del 0 al 20%, otros 30 para que vaya del 20 al 50, es decir, es una especie de despertar sencillo que se puede generar muy fácilmente. Luego hay alguna captura de imagen que lo enseña muy fácil. Retardos, como os decía, activar dispositivos UPnP, pues no sé, yo aquí, por ejemplo, en casa detecta mi televisión o otros altavoces que tengo también, entonces, bueno, pues es sencillo poner un volumen determinado, llamar a una lista de reproducción, que eso es muy interesante. Ya habíamos visto que, por ejemplo, con el Sonos se puede llamar a unos clips de grabación, con lo cual, pues, si llueve, pues aparece que el Sonos nos dice se ha puesto a llover, ¿no? O una puerta se abre, pues la puerta está abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, todo este tipo de clips de audio son interesantes, pero si tú tienes una música, por ejemplo, y quieres a una hora determinada que te despierte con una marcha militar, pues se puede hacer sencillo, porque simplemente es llamar a ese evento UPnP. Y no tiene por qué ser Sonos, ¿eh? Puede ser otro altavoz que no tiene por qué ser de esta marca, o sea que puede ser cualquier tipo de dispositivo que tenga esta función. También se puede utilizar, de hecho, bueno, los que visteis la primera sesión, si recordáis, había en la parte que vimos de DALI, de temperatura de color, pues los gateways premium y los basic, pero bueno, los premium tienen muchos estados que son complejos, que nos da muchísima información pues en 2 bytes o incluso más en tamaños mayores, que bueno, pues es interpretable, ¿no? El BMS mencionábamos en su día, que nos da la interpretación directamente, pero por ejemplo estos dispositivos también un script nos permite hacer una codificación. Esto es muy típico también en los estados de los termostatos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un byte donde cada uno de los bits indica una cuestión determinada, ¿no? Pues el termostato está encendido o apagado, estamos en calor o en frío, el calor está activo o no, el frío está activo o no, estamos en el modo X, etc. Entonces, es muy interesante, bueno, se puede utilizar para decodificar este tipo de información. Y aprovecho para hacer mención a una documentación muy interesante, de la cual también me aproveché para poneros estas pequeñas presentaciones de scripts de los compañeros de ABB en Alemania. Tienen una presentación muy completa, ¿no? Con un montón de ejemplos. O sea que también os animo, como hago siempre, a que busquéis esa información, esa documentación que en ABB está bastante bien cocinada, ¿no? Y tienen muchos ejemplos. ¿Vale? Entonces tenéis un ejemplo de codificación de estados, por ejemplo. Lectura de estados de cualquier tipo de dirección de grupo, ¿no? Que tenga capacidad de ser leída, es decir, que los objetos a los que están en esas direcciones tengan bandera de lectura, pues pueden hacer una lectura de estados masiva o en función de un evento o lo que sea. Lo que os decía antes del ejemplo, ¿no? Hacer una señal de alarma parpadeando cualquier cosa on-off, ¿no? Por ejemplo.
o incluir en escenas de luces pues el Sonos o el Hue de Philips, es decir, elementos que no son solo KNX, ¿no? Esto es muy interesante porque al final nos permite esa integración real, ¿no? No tiene por qué ser todo absolutamente KNX, podemos tener otros elementos y hacer esa integración de forma sencilla. O ejecutar funciones lógicas, etc. En las operaciones matemáticas, es decir, se puede hacer muchas cosas. Son casos típicos, ¿no?, de utilizar los scripts, o luego lo vemos en el ejemplo. Entonces, el concepto como tal es que los scripts son programas escritos que constan al menos de una línea, no tiene por qué haber más. Con una simple línea funcionaría. Hombre, suelen ser más complejos. Pero bueno, cada línea solo puede tener un comando específico. Es decir, en la misma línea no se pueden poner varios. Hay que dividirlo en líneas. Esto es una cuestión de clarificar un poco esa escritura. Se pueden agregar comentarios con hash, ¿no?, con el carácter de almohadilla. Aquí sí se puede poner en cualquier momento. Vale, se ve que color verde se queda, entonces eso es un comentario. Y también la ejecución de los scripts es muy flexible. Se puede iniciar y detener de muchas formas. El propio script tiene comandos para iniciarse y detenerse el mismo, o desde otros scripts, o a través de un horario, una escena, etc. O sea que eso hay que decidir si se permite o no la ejecución de los scripts en escenarios o en horarios, etc. Y luego pueden ser secuencias que se repiten en bucle, digamos, interminables, o bien una única ejecución. Eso ya se define cuando se hace el script. O sea que es muy sencillo. ¿Cómo se gestiona? Pues en el propio editor, digamos, del proyecto, en la edición avanzada del proyecto concreto, pues se va a scripts y ahí es donde se pueden crear, ¿no? Tanto scripts normales como script con Lua, ¿vale?, con comandos ya más específicos de Lua. Bueno, pues ahí veis, ¿no? Se pueden crear y actualizar. En My Buildings, ¿vale? Es donde nosotros editamos el proyecto, no en la IP. En la IP del dispositivo, donde está la configuración cargada del dispositivo, es donde tenemos que ir para cargar esos scripts, que esto nos lo dice en el último punto aquí. Es decir, es muy importante cuando agregamos o editamos un script volver a recargarlo para que se pueda utilizar, ¿no?, en cualquier momento. Entonces, bueno, una vez que los tienes cargados, los ves en esa página web, ¿no?, que accedes al propio dispositivo, y ahí es donde tú ves que los scripts están presentes y si están activos o no. Claro, porque se pueden simplemente utilizar para hacer pruebas scripts, tenerlos desactivados y luego, si los queremos invocar, si están desactivados ahí, pues no vamos a poder usarlos, ¿no? Es importante no tenerlos bloqueados. Comandos que se pueden utilizar, pues hay un montón. Esto es más fácil verlo luego en la aplicación, pero ejemplos, ¿no? Por ejemplo, comandos básicos tipo set, cuando habla de component, que veis ahí a la derecha, arriba, habla de lo que nosotros definimos como una dirección de grupo que hemos, digamos, asociado a una función, ¿no?, en la edición. Entonces, vale, pues el log-off de una luz, el valor de un dimmer, etcétera, eso es un componente, digamos, ¿no?, un data point, podríamos decir. Entonces, bueno, fijar un data point a un valor, fijar un RGB al valor en rojo, verde y azul, separado por comas, por ejemplo. Creo que por puntos también funciona la separación. Bueno. Hacer un fade, que es digamos, una rampa, ¿no?, una regulación hasta un valor en un tiempo determinado. Entonces, bueno, puedes hacer determinadas rampas, ¿no?, para despertar por la mañana con una luz, o el volumen de la música, etcétera, ¿no?, todo ese tipo de cosas. O incluso hacer lecturas, ¿no? Otros comandos son para controlar los scripts, ¿no? Podemos fijar un script a 0, sería desactivarlo, a 1, bueno, un valor distinto de 0, mayor que 0, sería para activarlo. Esto está bien porque tú, por ejemplo, simplemente con el estado de porcentaje de una luz, pues si la luz se enciende, da igual el valor, se puede ejecutar un script. Entonces no tiene que ser un valor concreto, ¿vale? Ni hay que hacer una comparación, ni hay que hacer una lógica compleja para hacer esa activación de un script, por lo cual es muy sencillo, está muy bien pensado en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, a veces siempre tienes esos pequeños inconvenientes de que te interesa un evento concreto. Bueno, pues para no complicarnos lo hacemos así. Otro tipo de comandos, bueno, pues el tema de retardos, escenas o alertas u horarios, hay un montón. Comandos de esta naturaleza. Se puede esperar un tiempo. El tiempo normalmente, si no se especifica, serían milisegundos, pero por ejemplo, aquí veis una imagen que pone wait 5 min, ¿no?, de minutos. Si fueran segundos, horas, lo veis que arriba habría que indicarlo en concreto.
cuando lo veis en color negro es que es correcto. Si no escribís bien, por ejemplo, si en vez de minutos o sec de seconds o ponéis seg con G, al final os va a indicar en color rojo que no es correcto, ¿vale? O sea que siempre se puede comprobar previamente de que pueda haber algún error, ¿no? Sintáctico, típico paréntesis o coma que te falta siempre. Bueno, pues se puede hacer. Pero es muy sencillo, porque al final los elementos que se pueden modificar es simplemente hacer doble clic y nos aparece un listado de los devices, ¿no? de los data points que podemos utilizar, ¿no? Entonces es bastante sencillo. A la hora de hacer un script hay que probar 20 veces para coger un poco de soltura, pero es muy fácil hacer un script. Luego vemos un ejemplo sencillo, pero vais a ver que no tiene ningún misterio. Comandos de red, ¿no? Como decíamos, de tipo PNP, ¿no? Pues tomar un dispositivo Sonos y darle al play o ponerlo en mute o todo ese tipo de cosas es sencillo de ejecutar todas estas funciones. El tema de valores, por ejemplo, se pueden utilizar valores, por ejemplo, en vez de utilizar tiempos fijos para un wait, se puede utilizar un tiempo variable, ¿no? Un valor. Esperar 20 segundos, no, espera tantos segundos como tenga la variable de 2 bytes X, ¿no? Entonces, bueno, se pueden utilizar variables para eso. Si se quieren fijar variables que serían globales, también se pone $, delante en nombre alfanumérico, letras y números, ¿vale? Y bueno, pues esos son variables que luego se pueden utilizar, ¿no? Como veis en el ejemplo abajo. Y luego el tema de operaciones matemáticas, lo mismo. Se pueden hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, el módulo, es decir, el remanente de una división, una potencia, y luego AND, OR y comparaciones. O sea que es bastante completo. Para hacer los scripts básicos nos da bien. Estructuras de control, que son también muy típicas en scripts, pues estas tres, ¿no? El típico if-else. Si la variable x es 1, pues fijamos un valor a 1 y si no, pues a 0, por ejemplo. O un while, ¿no? Mientras el contador sea menor de 10, pues se incrementa y ejecuta determinada acción. El begin-end se utiliza cuando necesitas un if o un else o un while, ejecutar varias cosas. Entonces, bueno, pues pones un begin, haces lo que sea y luego finalizas. O sea, que son scripts sencillos para poder hacer todo este tipo de aplicaciones, ¿no? de forma rápida. Vamos a ver un ejemplo, si os parece, entonces, de esta parte y lo vamos a ver en realidad ya funcionando. Vamos a abrir, entonces, como os decía, los dos elementos en los que nos tenemos que fijar. Estamos en la página de configuración My Buildings Portal, que ya estoy logueado, ¿vale? Tengo mis instalaciones y aquí tengo la posibilidad de elegir el Control Touch. Solo tengo uno. De Control Touch, si tuvieseis varios dispositivos, podréis elegir cualquiera de ellos. Le hacemos la llamada directamente y es donde podemos editar, ¿no? Esa configuración. Y por otro lado, aquí tenemos nuestra página web, la web donde está físicamente nuestro dispositivo. Aquí. Entonces, como veis, hay un botón, el único que se ve justo debajo del logo, que pone cargar configuración. Esto es porque cuando yo haga un cambio aquí en la otra página, cuando cambio un script, pues voy a tener que venir aquí para cargarlo, para ver que está realmente cargado aquí. Por ejemplo, a nivel de scripts, pues tenemos que loguear de nuevo porque cada cierto tiempo hace un logout. Pues lo vemos de nuevo. Como os decía, si vamos a scripts, que lo veis aquí, pues veis que tenemos un pequeño test, ¿vale? Un pequeño script que podemos probar, ¿no? Iniciar, ahora mismo está detenido, pero es un script muy sencillo que pone todas las luces a rojo y a los 5 segundos pone de nuevo las luces a un color apagado. Son los 3 LED stacks para que veáis que funciona. Ahí lo veis. Ponen en rojo y a los 5 segundos se apagan ellas solas. Eso es un script que he hecho yo muy sencillo. Lo vamos a mejorar y ya veis el procedimiento, es decir, mejoraremos o cambiaremos, haremos lo que queráis. Lo tenemos que cargar y luego lo probamos, ¿vale? Para que lo veáis funcionar. Voy a repetir, pero cambiando la cámara. Se ve mejor. Le doy a iniciar. Entonces, durante 5 segundos está el rojo a 100% y luego lo apaga. Entonces vais a ver ese script, que es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Lo vamos a mejorar, como os decía, pero tenemos que cargar esa configuración para luego tenerlo operativo, ese cambio. Entonces, son 2 sitios distintos, como os decía, ¿no? Esta página donde está pues todos los elementos, digamos, de configuración de
nuestro dispositivo, que también habíamos mencionado, por ejemplo, los protocolos, donde tenemos el Sonos o los dispositivos UPnP, ¿no? que pueda haber, el Sonos, los ajustes de KNX con su dirección física, o si queremos una conexión por tunneling o directa a través de la ClemaBus, el propio Hue de Philips, ¿no? el nodo de comunicación, ¿no? el center del Hue con la IP que tiene, bueno, pues todo esto. Configuraciones IP, etcétera, todos estos temas y, como os decía, los scripts, ¿no? Y aquí es donde van a aparecer todos los que están aquí. Lo podemos desactivar, lo podemos activar, ¿vale? Para que veáis que se puede inhabilitar desde aquí, entonces todo lo que hagamos ya no funcionaría. Bueno, vamos entonces a la configuración, ¿vale? Para que veáis cómo se hace un script. Como os decía, esta es la configuración, digamos, clásica, ¿vale? La sencilla. Si veis, aquí arriba a la izquierda tenemos, bueno, nuestra cuenta de My Buildings Portal, ¿no? Tú puedes loguear o volver al My Buildings Portal, o sea, volver atrás para elegir otro tipo de dispositivo, etcétera. Pero bueno, veis que hay una opción de cambiar a modo ampliado, ahora vendré a ella, pero para que veáis un poco dónde se hace. Entonces tendríamos aquí la posibilidad de editar el proyecto. Tengo dos proyectos, Home y Panel KNX. Bueno, son las mismas variables, pero bueno, son distintos porque uno es, digamos, una edición gráfica y otro es una edición por menús, que es la que vimos el otro día. Si voy a Home, esta es, digamos, el tutorial o el wizard, ¿no? El asistente donde, bueno, si vas haciendo paso a paso, cargar el proyecto KNX, vincular las direcciones con funciones, que esto es muy importante, todo este paso, ¿no? Donde vamos nosotros asociando funciones. ¿Cuál es la diferencia? Una dirección de grupo, por ejemplo, gof, solo sería el comando, pero si ponemos el estado, pues ya es una función completa, ya es un punto de proceso donde tienes el control, el estado, etc. Todo este batería de funciones que están aquí metidas para que veáis lo mismo que habíamos hecho en el otro proyecto, pero para este, ¿no? Bueno, entonces vuelvo a Home y, como veis, pues funciones adicionales, por ejemplo, donde se pueden también meter las cámaras, las conexiones con Sonos o añadir termostatos, configurar escenas, que esto se hace, escenas, horarios y simulación de presencia no se hace aquí, se definen en el propio Push Control Touch o en la propia visualización, o sea, incluso se pueden hacer más tarde en el proceso de instalación, es decir, que aquí no se harían. Pero bueno, estas funciones adicionales también son interesantes. Y luego, pues, al final, el perfil del cliente, que es donde vemos un poco los colores corporativos, básicamente son los tipos de letra de los menús, etcétera. No tiene mucho más, ¿eh? Básicamente, el perfil es importante definirlo previamente para luego poder ir a la parte de visualización, ¿vale? Y luego, pues, ya transmitir al aparato la configuración. Pero bueno, la visualización, bueno. Antes de entrar en scripts, voy a enseñaros esa parte, ¿no? De visualización, porque teníamos otro proyecto el otro día que era por menús, ¿vale? Luego os lo enseño si queréis para refrescar un poco cómo era. Aquí no, aquí lo que hemos hecho es crear una serie de páginas, ¿vale? Donde cada una de las páginas pues tiene, si le damos aquí a la barrita de menú, pues nos sale la configuración, ¿no? Con los colores, y luego aquí es donde podemos cargar imágenes. Bueno, como veis hay unas cuantas imágenes. Ahora os enseño dónde se podrían añadir esas imágenes para que veáis. Luego a la hora de elegir en cada página dónde se hace. Bueno, y dentro de cada una de estas páginas, pues lo que hacemos es añadir elementos. Es decir, podemos añadir pues, botones donde puedes controlar lo que sea, ¿no? Una función, pero que tengas ya definida, ¿no? Por ejemplo, si quiero añadir un interruptor nuevo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un interruptor nuevo que sería este, y este interruptor lo que hacemos es elegir una función, por ejemplo. Oye, pues mira, quiero controlar el extractor. Busco unos iconos que me convenzan, por ejemplo. Pues si hago de ventilación, por aquí tendría que haber. Pues esto para el off, este para el on, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí no eliges la dirección de grupo, sino la función, que ya incluye, pues, por ejemplo, el on-off y el estado, ¿no? Que eso ya se hizo previamente. Pero es muy sencillo el añadir funciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo tenemos ahí y simplemente hay que guardar, ¿no? Otros botones, por ejemplo, pueden ser de enlace a la página, ¿no? Esto todo se puede elegir aquí. Podemos elegir un montón de funciones distintas. Bueno, cada una de ellas ya es distinto el funcionamiento cuando es gráfica la visualización a cuando es por menús, porque
aunque tú veas un pequeño botón, a lo mejor tiene el slider o es un elemento complejo que tiene su pop-up, ¿no? Su despliegue para poder hacer, incluir otros controles, ¿no? Como veréis después, por ejemplo, un simple manejo RGB, parece poca cosita, es un simple icono así con un colorcillo. Luego esto a su vez ejecuta, digamos, una función por detrás que aparece en el menú subyacente, ¿no? O sea, que aparece aquí mismo. Pues eliges, si tienes una función RGB, pues eliges, por ejemplo, y ya veréis como luego esto, cuando le doy, aparece un submenú para poder ejecutar todas las funciones de cambio de color, cambio de luminosidad, encender, apagar, o incluso la temperatura de color, ¿no? Lo que sería el nivel de blanco, ¿no? En el caso del giro. O sea que todo esto son elementos que se pueden ir añadiendo, ¿no? Por ejemplo, estos que veis abajo de colores, los botones también puedes elegir un color, ¿no? Del pulsador. Entonces, oye, yo quiero representar temperatura en rojo, en la velocidad del viento en verde, la humedad en azul y la luminosidad exterior en amarillo. Pues ya veis que es simplemente cambiar ese color del pulsador, o sea que es totalmente editable, ¿no? En ese sentido. Son valores reales, que está recibiendo de mi casa de forma indirecta. Bueno, valores también que no tienen por qué ser de temperatura, etcétera, sino pues otro tipo de valores como por ejemplo la potencia o la tensión o incluso una gráfica, ¿no? Que se puede haber definido previamente el almacenamiento de datos, por ejemplo, de la potencia en vatios, y luego se puede mostrar aquí. O sea que es muy sencillo elegir todo este tipo de elementos gráficos, ¿vale? Pues así se diseña todo. Es decir, puedes poner llamadas a otras páginas, pues mira, va al baño, al dormitorio, al porche, al salón o a la cochera, al garaje, ¿vale? Que son, como veis, páginas que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues, hay una página con una cámara, dormitorio, por ejemplo. Entonces, como veis, son imágenes que hay que previamente cargar, lógicamente, ¿no? Son de mentira, otras no tanto. ¿Vale? Imágenes que ahora veréis, esta es la parte de diseño, ahora veréis cómo se ven realmente en dos aspectos. Uno, una aplicación de la que no hablamos el otro día, que es un ejecutable para Windows, donde se puede ver la visualización. Es un programita en Windows, no hace falta tener un iPad, se puede abrir ese programa y controlar tu casa desde tu ordenador. O la propia app de Control Touch que ya habíamos utilizado el otro día, pero bueno, habíamos cargado un perfil que era más lineal, más de menús, y este es distinto, ¿no? Pues esto, lo mismo, ¿no? Pues hay elementos de control sonos, y tan sencillo como elegir cuál es el altavoz, ¿no? De sonos que vas a controlar. O elementos tipo slider, ¿no? Es un valor. Por ejemplo, que nos faltaba el on-off del White 3, por ejemplo, para poder hacer control, por ejemplo, de foseados, ¿no? Control de persiana, donde te piden mover y stop, otro tipo de control normal de iluminación, por aquí, de otros circuitos de iluminación, etc. En control de termostato, por ejemplo, tú eliges el termostato que estás controlando, tienes que definirlo previamente, termostatos, y con eso pues se genera una visualización de forma muy sencilla y muy rápida. Tiene muy rápida ejecución, digamos, este tipo de visualizaciones. Para verlo en realidad, en el iPad, por ejemplo, o en el iPhone, pues voy a hacer como suelo hacer, una aplicación. Les voy a mostrar el iPad. Aquí lo tenéis. Esta es una imagen real de mi iPad ahora mismo. Entonces, si toco, por ejemplo, la gráfica, tengo la posibilidad de expandirla. Tarda unos segunditos, porque va por Wi-Fi. Cuesta un poco responder. Pero lo veis enseguida. Esto es una gráfica real, con la temperatura exterior, ¿vale? La calle. Nada más de lo que me gustaría. Ahora sí. ¿Vale? ¿Veis la gráfica? La puedes expandir. La voy a minimizar. Tarda unos segundos, insisto. Pero bueno, os veis que funciona. Luego vamos a pasar, por ejemplo, a otra página. Vamos a pasar al Porsche, por ejemplo. Desde cambiada página y también hay una pequeña gráfica con la temperatura exterior.
dar y nos muestra. Bueno, aquí ya no nos está llegando porque desactivé, quité el interfaz IP al panel que tenía para ponérselo a los otros paneles, pero bueno, se ve la información bien. Pues aquí también se debe controlar luces, se encienden, se ven las luces rojas encenderse, por ejemplo, con este, o pues, las persianas, que como veis aparece el control abajo, en la barra de abajo, todo ventanal. ¿No? El Sonos, que también se puede controlar. Perfecto. Podemos volver atrás, ahora ya va más fino. Podemos ir a dormitorio. Es decir, son elementos de control muy interesantes porque nos da un control muy sencillo de un slider, por ejemplo. Sería una luz, esta la veis. Aquí son las luces estas. Las de temperatura de color, en este caso, ¿no? Velocidad, o la otra, el otro canal. ¿Veis? Perfecto, o sea, es súper fino. A mí la verdad es que me gusta mucho, o sea, es muy sencillo y es muy fácil de configurar, ¿no? Un giro de Philips, ¿no? Yo qué sé. Encender. ¿No? De frío, por ejemplo, y apagarla. ¿Vale? Aquí tenemos esa configuración. Stato, también se puede controlar, son widgets, ¿no? Que son automáticos. O sea, el modelo es simplemente eliges termostato y te aparece el dispositivo ya de control. O sea que, como veis, es una visualización muy chula, ¿no? Baño, ¿no? Claro. Al final es tener unas buenas imágenes de fondo porque los elementos que controlas, pues al final no deja de ser algo sencillo. Ventilador, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar de la visualización, digamos, del control touch más visual, ¿no? No tan de menú. Pero vamos, que si tienes las dos visualizaciones y quieres cambiar de una a otra, solo hay que cambiar el perfil. O sea, tenemos el perfil despacho, es el mismo proyecto, cargamos el perfil nuevo y nos aparecerá otra cosa distinta para controlar lo mismo, pero lo que veíamos el otro día. Esto es un poco lo que teníamos el otro día, ¿no? Tengo otra cosa. Tengo control de las luces, control de los DALIs, ¿no? Hue, lo que fuese, ¿no? El propio Sonos, ¿no? Que tenemos aquí. Vale, o sea que es muy fácil cambiar de un perfil a otro y tener perfil de despacho o el home, ¿no? Se cambia solo en el mismo terminal, no hace falta tener dos terminales distintos, ¿vale? Pues bueno, esto es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? De cómo mejorar un poco la visualización. Ya veis que la parte de edición es muy sencilla. Tanto cierro esta parte, damos por visto y nos centramos un poquitín en la parte de scripts, que también es algo muy sencillo para que veáis cómo es simplemente la edición. Aquí estaríamos fuera de la edición normal, digamos. Pasaríamos a la página de inicio para poder cambiar al modo ampliado que veis aquí. Modo ampliado, pues vamos al proyecto en concreto, no al dispositivo, sino al proyecto, ¿vale? Proyecto Home, y aquí es donde veis la sección de scripts, ¿vale? Bueno, si quisiésemos añadir un script, simplemente hacer así, añadir script, y podríamos llamarlo, pues, RGB test o hot test, simplemente test 2, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Aquí podemos decidir si se inicia al inicio, en el arranque, es decir, que sea un script de inicio o no, o simplemente ya lo dispararemos nosotros cuando consideremos, ¿no?
Y luego si nos permite utilizarlo para escenas y temporizadores, es decir, que esté disponible o no, ¿vale? Es simplemente habilitar que se pueda usar. No es que esté siempre presente, sino que lo inhabilitamos, le decimos que no esté disponible o que sí. Eso lo habíamos comentado. ¿Vale? Que podemos activarlo o no de mano. Y aquí simplemente, como veis, se escribe de forma muy sencilla. Es decir, al final tenemos un montón de distintas secciones, ¿no? Comandos, funciones, los propios scripts, escenas, ya las llamadas bits, bytes, etcétera. Pero bueno, básicamente si lo que queremos es escribir algo, por ejemplo, encender una luz o hacer una secuencia de comandos, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, pues tenemos set bit component, por ejemplo, ¿no? Pues, nada, ponemos aquí y ya nos aparece set bit to 0 o 1, por ejemplo. Entonces, para darle un valor real, pinchamos en bit, nos salen todo lo que tenemos en nuestro proyecto que sean bits, ¿vale? Oye, pues el on-off tunable white, venga, pues vamos a encender set ese data point, por decirlo algo, a, y aquí simplemente ponemos 1. Corchete no se usa, ¿vale? Y si, por ejemplo, queremos después de unos segundos apagarlo, lo que podemos hacer es darle el comando wait. Está por aquí, wait. Y si está en milisegundos, pues milisegundos. Si quieres poner 5 sec, también. O sea, también sirve. Luego lo siguiente, pues sería, podemos copiar esto. Le decimos a 0. Entonces, simplemente guardar y comprobar. ¿Vale? Comprobar es simplemente si está bien escrito, ¿eh? Esto es un nuevo script. Si queremos probarlo, tenemos que venir a Push Control Touch y cargar la configuración de nuevo. Tan sencillo como esto. Vale. Pues le vamos a cargar la configuración para poder hacer un upload de ese script que acabo de hacer, tan sencillo como enciende una luz, espera 5 segundos y luego la apagas, por ejemplo. ¿Vale? Para que veáis que la prueba es muy sencilla de hacer. Está cargándolo, finalizó. Si yo ahora voy a scripts, pues ya tengo dos. ¿Vale? Tengo el RGB que tenía y el nuestro. Si lo doy a iniciar, pues, enciende la luz, espera 5 segundos y la apaga. Funciona perfecto, no tiene mayor misterio. ¿Vale? Luego llamar a este script ya sería hacerlo aquí, por ejemplo, con accionadores. Es decir, oye, yo quiero añadir un accionador que sea, si la dirección de grupo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Bajo una persiana. Una. La persiana se baja. Si, yo qué sé, si mandas bajar una persiana, script es 2, iniciar. Entonces, es simplemente pones un nombre cualquiera y es la forma de ejecutar, ¿no? un script. ¿Vale? Simplemente, si mandas bajar una persiana, pues básicamente lo que va a hacer es la luz es bajar, ¿no? Podemos probar, yo creo que esto funciona. Ya. No sé si le di a la misma persiana. No recuerdo si le di a la misma persiana. Pero bueno. Parece que sí. Tenemos que verificarlo, pero básicamente sería hacer eso, un accionador y ya está. No tiene más.
Luego, si se quiere añadir un accionador con respecto a los dispositivos UPnP, pues como veis nos sale un listado de lo que está detectando en red. La televisión, otros altavoces que tengo yo, el Sonos, por ejemplo. Y bueno, esto es la propia aplicación que hace, que envía a la pantalla lo que hay en el iPad, también debe ser UPnP. Pero bueno, por ejemplo, si quiero los otros o la televisión ponerla en mute, pues se puede añadir un accionador. Si llaman al timbre, pon la tele en mute. Una dirección de grupo, la que sea, no sé cuál, qué luz estas. Se enciende la luz 1, es una orden de tipo UPnP, entonces eliges, por ejemplo, te eliges sonido apagado. Es decir, es muy sencillo. Básicamente apagas el sonido cuando una luz se enciende. Bueno, en caso sería un timbre, ¿no? O lo que sea. Bueno, pues es algo muy sencillo. Es decir, los scripts se pueden llamar desde los disparos estos accionadores y los propios scripts pueden llamar a scripts. O sea, tú puedes crear un script que llame al RGB test 1 y luego al test 2, ¿no? Y ejecutarlo. O sea que eso es lo siguiente que vamos a hacer, crear un script que simplemente llame a esos otros dos scripts, ¿no? Entonces, esto sería simplemente llamar al script a 1. Por ejemplo, esperamos 5 segundos. Luego, pues volvemos a llamar al otro script. Pinchamos aquí y nos aparecen los scripts y a 1. Las luces se van a acabar apagando, pero es para ver que funciona. Luego veis que tiene un número propio, 5340, 5341, es una referencia propia. Lo que hay que hacer es, como os decía, cargar la configuración. Y pues lo podemos invocar simplemente. O sea, que un script llama a los otros dos scripts, por lo cual pues puedes hacer virguerías, ¿no? O sea, es algo muy, muy potente en ese sentido. ¿Vale? Pero bueno, como el otro día quedó sin mencionar la parte script, pues al final nos aprovechamos, digamos, ¿no? Y lo hacemos ahora. Y con esto, pues nada, damos fin a lo que es el control touch, ¿no? Para empezar a hablar de proyectos grandes, de cómo afrontar. Vamos a ver si funciona. Scripts, ahora tenemos los tres, llamada a scripts y lo de iniciar, pues si le doy a iniciar. No hace mucho caso. Igual le di el nombre incorrecto, ¿eh? Porque puse 1 y la... y ponía on y off, o sea que voy a cambiar esto por on. Y probamos de nuevo. Está, cargo la configuración, la probamos. Bueno, no debería tener mucho misterio, pero estas pruebas habría que hacerlas con tiempo y en principio sobre la marcha siempre pasan cosas. Bueno, pues venga, probamos. Eso es. El primero.
Un segundo. Pues nada, un ejemplito, ¿vale? Para que lo vieseis. Luego esto, como os decía, se pueden desactivar aquí para que no haya ninguna cuestión extraña, que de repente da cosas raras en la casa, pues los tienes desactivados, irán para hacer pruebas. Lo haces así. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte, ¿vale? De la sesión. Muy interesante y además hay muchas cosas que comentar. Mirad, ¿cuál es el objeto, digamos, de esta segunda parte? Pues hablaros un poco de los distintos escenarios que tenemos cuando afrontamos un proyecto grande en KNX. Escenarios de integración. ¿Qué pasa cuando yo tengo una instalación con una topología clásica, ¿no? Hay el primer escenario donde yo me puedo encontrar una instalación con una topología clásica. Voy a ver si puedo utilizar el foquito este. Eso es. Bueno, yo tengo, por ejemplo, 6 líneas KNX, una instalación no muy grande, pero bueno, no es pequeña. Con varias líneas. Yo siempre digo que a partir de 4 ya tenemos que pensar bien las cosas, ¿vale? Porque el tráfico pues, se puede ver bastante perjudicado, ¿no? Por una mala planificación. Pero bueno, básicamente yo tengo mis líneas KNX con mis acopladores de línea, esto ya lo conocéis, que están filtrando, en teoría, ¿vale? Esto es luego algo que no hacéis nunca, que no hacemos nunca, ¿no? De poner a filtrar, pero bueno, deberían estar filtrando el tráfico. Es decir, el tráfico que tenemos es un tráfico mínimo entre líneas. Puede, en función de cómo se haya diseñado el proyecto, pero puede que sea un tráfico mínimo entre líneas, ¿vale? Lo denomino tráfico 1, tráfico 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, son direcciones de grupo, las que sean, por ahí circulando, y solo unas pocas, en teoría, deberían pasar hacia la línea principal. Una característica de este escenario, de esta topología clásica, muy importante a destacar, es que tengo una gran ventaja que luego no es tan ventaja, pero bueno, sí tengo una característica, que es que la línea 0 es una línea de cobre, igual que las otras. Es decir, me aporta continuidad eléctrica. La continuidad eléctrica en este caso es una ventaja porque cualquier acoplador que ponga un telegrama aquí sabe que por continuidad eléctrica lo van a evaluar todos los otros acopladores, ¿vale? De ese área, ¿no? Tengas 15, pues 15 acopladores. Es decir, que es muy sencillo poner un telegrama, el acoplador lo pone aquí y por continuidad eléctrica todos lo evalúan y luego ya deciden, en función de la tabla de filtros, si lo reescriben hacia abajo. Bueno, este sistema funciona bien, no tiene mayor misterio. Si se programa bien, funciona bien. Si se filtra, no debería haber problema. Lo del filtro se carga siempre lo último, las tablas de filtro, pero no debería haber problema. El problema aquí realmente está más que en la propia configuración básica, en la necesidad que tenemos de visualizar una instalación grande. Es decir, cuando yo tengo una instalación grande, suelo necesitar visualizar. Por eso, esta explicación, ¿no? Es decir, dentro de este seminario de visualización o de conceptos más actuales de visualización, es muy importante no saber muchos programas ni muchos softwares que también, ¿vale? Que eso es algo también importante, pero es muy importante entender cómo funciona. Cuando tienes una instalación compleja, cómo funciona eso, ¿vale? Entonces, esa parte es crítica. Si yo tengo una visualización y control, en una instalación clásica convencional, me encuentro con el driver Falcon, ¿vale? El driver Falcon en KNX es el driver que se utiliza cualquier software para poder acceder al bus, ¿vale? Como tal. El acceso al bus del driver Falcon pues, nos permite leer básicamente todos los telegramas que haya en ese punto de conexión al bus. Pero es un punto único de conexión y esa es la gran dificultad. Es decir, esto nos supone que si yo tengo un hotel con 6 plantas, por ejemplo, y cada planta es una línea y quiero visualizar todo el hotel, un edificio de oficinas o llamarlo como queráis, me da igual. Si yo quiero visualizar todo lo que ocurre en este hotel, pues tengo que subir todo el tráfico a la línea 0. ¿Vale? Y esto supone pues, un problema bastante serio. Primero, hay que saber hacer esto bien para evitar que todo el tráfico no se meta en todas las líneas. Es decir, no sirve abrir los filtros y ya está. ¿Vale? Eso es un problema grave. No sirve simplemente abrir las tablas de filtro en un sentido y en el otro no, porque normalmente cuando visualizamos queremos ver, por ejemplo, en un hotel todas las temperaturas de las habitaciones, pero yo también quiero modificar las consignas, por lo que sea, ¿no? De forma automática en función del check-in
o de la manera que es por horarios o lo que sea. Entonces, tendría que ser bidireccional la apertura de los filtros y eso ya es la muerte, ¿no? No tendríamos más que un caos de tráfico en todas las líneas. Y aún así tendríamos problemas en la línea principal, porque daros cuenta que la capacidad en el bus de comunicación es muy buena. Nosotros tenemos la posibilidad de meter 40 telegramas por segundo prácticamente sin problema en una línea, pero claro, y recomendamos no pasar de 10, porque siempre tienes que dejar un ancho de banda para programar, ¿no? Para que tú sigas funcionando tu instalación, pero tú puedas programar aparatos. 10 telegramas por segundo. Esos son muchísimos telegramas. Si echáis cuentas, más o menos 10, 12 telegramas por segundo es 1 millón de telegramas al día. Un montón, de telegramas en una línea KNX. Me parece que no, pero son muchos telegramas, ¿no? 1 millón de telegramas diarios por cada línea, ¿no? Claro, si yo tengo 10 telegramas por segundo y lo tengo que subir todo a la línea principal y tengo 6 líneas, tengo un problemón, porque necesito subir 60 telegramas y el propio ancho de banda del bus KNX no me lo permite. Entonces tengo un problema. Y ese problema es doble. No es solo por el tráfico, ¿vale? Que lo podríamos sacrificar un poco, pero bueno, perderíamos funcionalidad, perderíamos eventos cíclicos en regulación constante, perderíamos actualizar temperaturas de forma más frecuente, etcétera. Todo con sentido común, pero bueno, es importante el tener toda esta información del bus, ¿no? Sino que además de ser un problema de ancho de banda, tendríamos un problema de cuello de botella. O sea, los acopladores tienen unos buffers, si os fijáis, tienen una especie de parte de la memoria, ¿vale? Se dedica a almacenar telegramas. Por abajo tienen un buffer que almacena los telegramas que le van llegando por abajo para que luego en tiempo real intente analizar, no le da tiempo en tiempo real, pero bueno, los va apilando y los va analizando por orden. Va analizando cuáles de esos telegramas cuyos destinatarios son direcciones de grupo, telegramas normales, multicast, tienen permiso para ser reescritos o no. Y arriba nos pasa igual, pero arriba el problema es que tengo acumulado todo el tráfico, con lo cual ese buffer se va a llenar muy fácilmente. Si tengo este escenario, se va a llenar muy fácilmente este buffer y nos va a empezar a rebotar acuse de recibo de tipo busy, de tipo ocupado. Y esto nos paraliza y nos ralentiza el bus de una manera salvaje. Entonces, vamos a perder telegramas, vamos a tener un montón de incidencias con la comunicación. Y tengo 6 líneas, o sea, tampoco es que haya sido algo muy, muy complicado, pero eso es un problema, ¿no? Bastante serio. O sea, al final me encuentro con esos dos problemas. El ancho de banda, es decir, la capacidad para enviar telegramas lo tengo limitado y muy restringido en este escenario, y todos los códigos de botella que tengo los acopladores, porque los acopladores tienen que evaluar absolutamente todos los telegramas que le llegan, ¿no? Entonces, claro, esa visualización pues no va a ser tampoco muy efectiva, porque vamos a tener información que no nos va a llegar correctamente o no vamos a ser capaces de enviarla. Bueno, pues esto eran 6 líneas, ¿vale? Con 10 telegramas por segundo cada línea. Imaginaros 15 líneas en un área, 15 áreas, intentar hacer una visualización de un proyecto grande, grande de verdad. ¿Estaba KNX mal diseñado para un proyecto grande? Pues no, ¿vale? Porque si no hay visualización funcionaría perfectamente si filtramos, pero la realidad es que sí, está limitado, porque cuanto más grande es un proyecto, más interesante es tener una visualización, es una supervisión general de ese proyecto. Y eso es un poco la realidad. Es decir, cuanto más grandes son los proyectos, más crítica se hace una gestión total del proyecto, por mantenimiento, para saber todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista del usuario final, por eficiencia, para poder integrar mucho más, etcétera. O sea, y por evidentemente aprovechar y optimizar toda esa integración, ¿no? Y poder hacer todo lo que realmente se necesite. Entonces, esto es algo que es crítico, ¿no? y que muchos ya sabéis, bueno, porque bueno, al final nos hemos dado cuenta con el paso de los años y de la experiencia, que bueno, que puedes forzar hasta cierto punto el bus, ¿no? Es decir, bueno, funciona mejor de lo que a veces somos un poco pesimistas, ¿no? Y funciona, y bueno, aguanta bien, porque el KNX está muy bien pensado, es muy robusto, es decir, está muy bien pensado porque la velocidad tampoco es tan crítica, no se van a perder tantos datos, el protocolo es muy conocido, los ceros y los unos son muy diferentes, es inmune a ruidos, o sea, hay un montón de características que hacen que si usamos el cable correcto y los dispositivos correctos, unas buenas fuentes de alimentación, unas distancias adecuadas, etcétera, funciona bien. No tenemos mayor problema. Pero bueno, no vamos a poder supervisar. O sea, que nos encontramos con que cuando tienes una instalación grande, pues a ver cómo visualizamos todo eso, ¿no? Tenemos ahí un pequeño, tenemos tremendo lío, ¿no? Como diríamos. Bueno, entonces pasamos a un segundo escenario que es muy importante. La mejora vino hace unos años ya con la posibilidad de utilizar un backbone IP, ¿vale? Backbone IP que nos mejora muchísimo el ancho de banda.
porque yo paso de 9.600 bits por segundo pues, a tener mínimo 10 megabits por segundo, o sea, 1000 veces más. ¿Vale? Eso ya nos supone un problema menor. Pero claro, no tenemos continuidad eléctrica en este escenario. No existe la continuidad eléctrica. Los hiperrouters se conectan a un cable RJ45 y se meten en la infraestructura de red. Esa continuidad eléctrica es ficticia. Existen, por tanto, dos tipos de servicio de conexión, ¿vale? Con respecto al KNX desde ese punto de vista Falcon, ¿no? Desde ese punto de vista de driver Falcon, bueno, formas de conectarse al bus, digamos que se distinguen en dos, ¿no? Podemos conectarnos directamente a la IP específica, a una MAC específica del dispositivo a través de su IP, por medio de un servicio que se llama tunneling, ¿no? Que es lo que veis aquí representado. Es decir, yo tengo una conexión fantástica, además es una conexión como si fuese local, como si yo estuviese conectado por USB, ¿eh? Exactamente eso. Si yo monitorizo telegramas, un monitor de grupos desde el ETS, por ejemplo, tendría contador de ruta 6, esos telegramas. Es decir, no atraviesan el hiperrouter para que yo los vea. Soy yo con el ETS, al hacer la conexión túnel, el que entro y pongo el ojo aquí dentro. ¿Vale? Eso es la cuestión. Por eso se llama tunneling, ¿no? Se abre un túnel de comunicación con este sistema. Es fantástico, es súper robusto, pero está limitado a esa línea. O sea, yo no puedo visualizar una instalación con un tunneling, porque solo vería una parte de la instalación. Si tengo solo una línea, por supuesto. De hecho, es lo que utilizamos siempre, ¿no? Tenemos un interfaz IP, nos conectamos en remoto, a lo mejor es incluso un dispositivo que tiene objetos, ¿no? Lo que llaman BAOs, ¿no? Y pues, con eso visualizo y hago tunneling y me conecto. Fantástico. De hecho, es una funcionalidad que tiene el propio Control Touch, por ejemplo, que acabamos de mencionar, ¿no? Tienes tunneling, pues, oye, te conectas por tunneling a la instalación y además de visualizarlo, etcétera, hasta puedes programar los aparatos a través de él, ¿no? Fantástico. Pero solo una línea. O sea, estoy hablando de un hospital, de un aeropuerto o de un hotel con 500 habitaciones o con 4.000. No, o sea, no es suficiente. Pero es muy robusto y es una conexión fantástica. Nos quedamos con la pena de que solo podemos conectarnos a una línea. Entonces, ¿cuál es la solución? Hombre, no tengo continuidad eléctrica, pero hay un truco en el mundo IP, lo que es las redes, ¿no? TCP/IP, que son las direcciones de tipo D. Es decir, se crearon un rango de direcciones que empieza desde 224 hasta 239. Ese rango de direcciones se creó para utilizar una especie de multicast, ¿no? Una especie de streaming. Se creó para hacer una especie de streaming en la red, ¿no? Lo que ahora utilizamos Netflix, pero a la antigua, ¿no? Bueno, pues nunca se usó porque pues es muy inseguro, ¿no? Este tipo de redes, abrir a un multicast, pues comunicas, emulas la continuidad eléctrica que no tienes, pero la emulas utilizando como destinatario una MAC que se genera de forma artificial, solapando la MAC de los dispositivos con la multicast IP, ¿no? Con esta dirección IP. Entonces, al final, esa MAC destinatario de los telegramas en IP no deja de ser pues, una emulación de una MAC común, utilizando la misma IP de tipo multicast. Es decir, los dispositivos, los hiperrouters tienen dos IPs. La dirección IP que utilizamos para el tunneling, que todas son distintas, y la dirección IP que utilizamos para el routing, que ponemos todas las mismas, la misma dirección IP multicast para pues, unir, digamos, todos esos acopladores y que se puedan comunicar entre sí en el backbone, ¿no? A través del backbone. Con lo cual, bueno, pues nuestro problema de visualización parece estar resuelto, pero no lo está. Porque en este caso, estos proyectos grandes tienen dos problemas serios. Uno, que te permitan o no utilizar el multicast, que a veces no te dejan usar el multicast en la red. No está permitido, por lo tanto, por mucho que queramos, no lo podemos usar. Entonces es un problema muy grave porque nos anula la capacidad de comunicación entre líneas. Bueno, solventable utilizando una VPN o incluso una infraestructura específica IP de red, una infraestructura de red específica para la parte de automatización, que esto es muy recomendable porque, bueno, te aíslas, digamos, físicamente del resto de redes y solo haces conexiones vía VLANs, ¿no? Y cosas así. Es la primera limitación, que te permitan o no usar el multicast. Y la segunda es que sigue habiendo un cuello de botella en los acopladores. Si yo tengo 100 líneas IP, por mucho ancho de banda que tenga y que haya mejorado, sigo teniendo cuello de botella en los acopladores porque tengo 100 veces el tráfico normal entrando por arriba y teniendo que ser evaluado absolutamente todo, ¿no? por el acoplador. Aunque su buffer sea mayor, no va a dar suficiente. Entonces tenemos problemas serios ahí.
y esas visualizaciones pues acaban también siendo problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la solución? Pues tener una visión global. Es decir, la solución en los proyectos es entender que el KNX, cuando es un proyecto masivo, un proyecto grande, por sí mismo no es suficiente. Y de hecho, esta solución que os voy a comentar ahora, que habla, bueno, pues no es ABB como tal, sino que es Netex Automation, pero es que ABB tiene como BMS de cabecera a nivel mundial, tiene un convenio con Netex Automation, es decir, que son conscientes de que la solución para un proyecto masivo no deja de ser utilizar un software que es capaz de establecer conexiones tipo tunneling simultáneas con hasta 1000 líneas distintas, con lo cual, pues en cualquier tamaño de cualquier proyecto tendríamos resuelto esa incidencia, ¿no?, que tendríamos en los dos escenarios anteriores. Por tanto, el escenario 3 es, vale, necesitamos IP, es una condición necesaria, pero no es suficiente, hay que añadir algo más. ¿Qué es ese algo más? Pues un software que sea capaz de recopilar toda la información que hay aguas abajo de los IP routers y subirla hacia un BMS, a un software, digamos, que recopila todos esos data points clasificados por interfaz IP de tipo tunneling. Es decir, al final no deja de ser un árbol lleno de ramas. Dentro de cada rama están todas las variables que está recogiendo cada línea. Y ese árbol, claro, es lo interesante, ese árbol ya me sirve como recopilatorio de todo mi proyecto para poder servir esa información a mi cliente de visualización, que ya le da igual si quiero hacer una visualización global del edificio, parcial, solo específica de mantenimiento o lo que sea. O sea, ya no hay problema porque el terminal de visualización no se va a conectar a las líneas KNX, sino que se conecta como cliente al BMS. Entonces, solvento dos problemas. El tamaño del proyecto que puedo realizar en visualización, que ya no está limitado, y también solvento que puedo tener 400 iPads conectados al BMS y cada uno viendo la parte de la instalación que le interese. Es decir, no tengo limitado el número de conexiones hacia los IP routers, que también tendría limitado si utilizase otro tipo de accesos, ¿no?, a la instalación. Es decir, puedes acceder con un iPad a cualquier IP router a través de tunneling, pero ese número de conexiones está limitado, o sea que no tendrías más que 5, 6, 7, 8 como máximo posibles conexiones a esa parte de la instalación. Sin embargo, al usar el BMS, al tener una visión global del proyecto, pues ya no tengo esa limitación. Me conecto al BMS y por tanto puedo tener todas las conexiones que sean necesarias, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, esa visión global, ¿no?, es la que nos aporta el BMS, ¿vale? Para que lo vieseis. Esa es un poco la idea. Bueno, ver la cámara, que os estoy soltando el rollo y no me estáis viendo. Tengo que ser convincente y contároslo a vosotros, ¿no? Estáis viendo el panel. Bueno, como os decía, este sería el escenario número 3, ¿vale?, con IP routers. Hay una cuestión concernente a la seguridad, ¿no?, de todo este tipo de soluciones. Al final no deja de ser una pirámide que, bueno, pues que hay una supervisión encima, ¿no?, un cerebro. Para poder dar muchas más cosas que no solo integrar, ¿eh? Es decir, lo que hace un BMS es mucho más. Es decir, visualizaremos, ¿vale?, que eso es muy importante y es el ejemplo que vamos a ver al final, pero también gestionaremos. Es decir, podemos supervisar todo lo que ocurre en la instalación a nivel de los propios gateways. Es decir, si algún gateway se estropea o no se conecta o lo que sea, vamos a tener monitorizados los gateways. Vamos a tener monitorizar, por supuesto, todas las variables, todas las direcciones de grupo, pero también los propios dispositivos físicos. Con lo cual, a nivel de mantenimiento es muy interesante, si tienes un hotel, saber que no te están llevando un pulsador de una habitación, por ejemplo, ¿no?, porque lo estás monitorizando. Es decir, esa es una supervisión total. Y aguas arriba se puede hacer incluso redundante. Cuando tienes un proyecto muy grande es interesante que siempre haya un BMS vigilando a otro, ¿no?, que no sea uno solo, que se supervise un BMS que es el que trabaja con otro que está en backup, siempre esperando a que el otro falle para tomar el gobierno de toda la instalación y avisar a su vez de que el BMS principal está en fallo, ¿no? Todo esto ya está digamos, operativo en muchos proyectos, ¿no? Cuando es un proyecto grande es muy importante. Entonces, esto nos da una visión más global de una instalación. Y si luego tienes, como vimos en la primera sesión, mucho DALI, pues gestionamos toda la parte de mantenimiento DALI. Si tienes mucho metering, también se puede hacer informes automatizados de los consumos, un análisis, analítica de todos esos consumos por periodos de tiempo, etcétera. O sea que te da un empaque, una visión global, ¿vale? Y visualizar todo eso, ¿no? Muy interesante. Pero cuando pensamos en un proyecto grande siempre estamos pensando en un gran edificio, pero no tiene por qué ser. Es decir,
esto nos abre también muchas oportunidades, os abre muchas oportunidades de negocio, porque al final tú quieres meter KNX no solo en edificios grandes, sino en pequeñas instalaciones. Tienes clientes que tienen pequeños supermercados, 400 supermercados por todo el país, ¿no? Bueno, pues esto es sencillo de integrar, porque al final no deja de ser, necesito un software que gestione una comunicación con 400 sites, ¿no? Con 400 interfaces IP, que acceda a través de tunneling a cada instalación. Y si os dais cuenta aquí, el matiz es que no necesito IP routers. Existe un dispositivo más económico, que es el IPS, no el IPR, ¿vale? El IPS me da tunneling, que es lo que yo necesito para acceder en remoto. No necesito que se comuniquen las tiendas entre sí, ni las oficinas de banco, ¿no? Necesito simplemente un supervisor central que se comunique con todas, ¿vale? Entonces, nos abre la posibilidad de entrar en tipos de proyectos diferentes, ¿no? De replicar una instalación 500 veces y con una gestión centralizada, ¿vale? Esto es muy interesante. Y además, hay un matiz también muy interesante en estos proyectos que yo creo que es la parte, digamos, más sorprendente, ¿no? Que es que nos simplifica muchísimo el trabajo. Es decir, tener una visión global nos va a simplificar mucho el trabajo. En vez de complicárnoslo, nos lo simplifica. Y me explico. Cuando yo tengo 500 tiendas, todo KNX, si pensáis en un proyecto KNX en el ETS, yo no tengo 500 líneas KNX, no las puedo crear. Por mucho que me esfuerce, hay 15 áreas con 15 líneas. Bueno, si queréis 16 áreas con 16 líneas. Si usamos línea 0, que se podría, ¿eh? Se puede usar la línea 00, la 01, la 03, la 30, o sea, todo eso son líneas, se llevan a IP y se usan. Pero no nos da para 500, pero es que no es necesario. Es decir, un proyecto, cuando tenemos una visión global, nosotros lo que podemos hacer es, utilizando el BMS, cada ítem, cada variable es la suma de la IP y el nombre que le damos a esa IP, por ejemplo, tienda 23, tienda 25 o habitación 0101 o habitación 0203, ese nombre, ¿vale? La IP en concreto, más la dirección de grupo. Como las direcciones IP son todas distintas, es decir, es un árbol con 400 ramas, dentro de cada rama las direcciones de grupo se pueden mantener. Es decir, el proyecto ETS puede seguir siendo muy sencillo. Yo tengo 400 tiendas, pues hago una visualización y una configuración ETS de la tienda más grande y luego hago modelos donde voy reduciendo, ¿no? Ese tamaño grande a mediano y pequeño. Hay 3 modelos de tienda. Pues es simplemente ir replicando eso en ETS, ir añadiendo esos proyectos a BMS y visualizarlo es muy sencillo, porque se pueden utilizar variables, que es algo que comentaré después también, ¿no? Es decir, que al final se puede simplificar muchísimo un proyecto, sobre todo en este tipo de casos donde no hay comunicación entre las distintas partes del edificio, no hay necesidad de que una tienda le diga a otra nada. Eso lo que tienen que reportar es al BMS, ¿no? Y es el BMS el que gestiona. Por eso os decía que esa visión global es importante tenerla, ¿eh? para poder entender cómo funciona todo esto, ¿vale? Bueno, pues ya llevamos 4 escenarios. ¿Qué pasa con el primer escenario? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues fijaros, el 5 es el 1 más el 4, ¿no? Como su propio nombre indica, numéricamente también coincide. Es decir, hay un quinto escenario que sería, oye, si yo tengo una instalación muy chunga, antigua, o que hice y que diseñé, que estaba un poco patatera porque estaba llena de tráfico en la línea 0, porque no sabía cómo hacerlo, etcétera, no hay ningún problema. Es el primer escenario que teníamos antes, ¿no? Unas cuantas líneas. Aquí pinté 4, pero podrían ser las 6 que había o 15, no hay ningún problema. Teníamos un montonísimo de tráfico en la línea 0, pero ahora quiero solucionarlo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Puedo quitar esos acopladores TP, tirarlos y poner IP routers, es decir, convertir el escenario 1 a un escenario, a un escenario 3, porque le añado un BMS, y que eliminar, digamos, esa configuración ficticia de las tablas de filtro adulterada, ¿no? que tuvimos que, o bien usando dummies o bien editando las tablas de filtro, pues modificar para poder tener el tráfico arriba del todo y que con el Falcon Driver nuestra visualización antigua la viese. Bueno, pues eso no es necesario. No hace falta tirar los acopladores antiguos. Lo que sí hay que hacer es reprogramarlos y que filtren correctamente. Lo que sí hay que añadir, pues simplemente una interfaz IP. Es decir, añadimos el escenario 4, que sería poner una interfaz IP para cada línea KNX en paralelo al acoplador de línea, no hay ningún problema. Y eso lo llevamos arriba a la red y al BMS. Y con eso limpiamos las tablas de filtro, dejamos que filtre, que haya un pequeño tráfico normal, como solemos, ese pequeño tráfico, como habíamos visto al principio del escenario 1.
Y la visualización que se encarga el BMS. El BMS recibe toda la información de nuestro proyecto y resolvemos un proyecto antiguo añadiendo unos pocos dispositivos, uno por línea, que tiene un coste relativamente bajo, con un BMS y resolvemos una instalación que esté mal hecha o que sea antigua y que no hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, en este sentido es eso, es animaros a que tengáis una visión un poco más global de las cosas, ¿no? Que veáis que existen herramientas que incluso nos van a simplificar muchísimo el trabajo, como veremos al final, ¿no? Bueno, y os voy a hablar de un proyecto real, ¿vale? Es un proyecto real en el que hasta ahora no estaba interviniendo ABB, pero ahora ya podemos decir que sí, porque se van a añadir unos 100 gateways y DALI para el control de luminarias de emergencia, que es un añadido que está ahora en proceso. Es uno de los rascacielos que hay en Castellana Norte, que todos conocéis seguramente. Bueno, pues este proyecto, pues hace 10 años no se conocía o no se pensó como con esa visión global que ahora sí tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que no funcionaba bien. Es un edificio con 34 plantas, son 3 bloques, como veis en la foto, ¿no? De 11 más 12 más 11, me parece que son plantas, ¿vale? 34 plantas, pero en realidad cada planta está dividida en norte y sur, es decir, son como 2 edificios pegados, ¿no? Como por el tema del 11S y tal, pues se diseñó así arquitectónicamente. Entonces, aunque sea diáfano por el centro, se considera, digamos, 68 semiplantas, ¿vale? 34 para el norte y 34 para el sur. Bueno, pues originalmente la topología se hizo usando 4 áreas, ¿vale? KNX, unas 30 y pico líneas, ¿vale? No sé cuántas exactamente, pero se supone 34 líneas. Y cada línea eran 2 semiplantas. O sea, en la planta 1 y 2 sur era una línea, la 3 y la 4 otra línea, etcétera, etcétera. Bueno, en 4 áreas. Y lo que se hizo sí fue usar acopladores de área IP, ¿vale? Es decir, ¿vale? El backbone es IP, pero la topología está en 3 niveles. Me explico. Teníamos líneas, una línea principal de cada una de las áreas en cobre, es decir, un escenario 1 4 veces. El escenario 1 que visteis antes 4 veces. Y eso llevado a IP. Es decir, que había mucho tráfico, porque al final, incluso aunque filtrasen, todo se sumaba a las líneas principales y evidentemente al backbone para poder hacer la gestión de todo eso. Claro, daros cuenta que cada una de estas plantas, semiplantas, que son 68, tiene 34 persianas. Y uno de los objetivos del proyecto era que hubiera un control automático en función de la posición del sol de esas 2.312 persianas, que son unas cuantas. ¿Vale? Y no funcionaba. Uno de las quejas cuando la propiedad cambió y habló con los responsables del edificio y tal, de mantenimiento, ¿qué es lo que no funciona y hay que mejorar? Bueno, pues esto nunca funcionó. Esa fue la frase que a mí me comentaron. Bueno, pues ¿cómo nosotros planteamos el proyecto para solucionarlo? Porque la propiedad nos llamó porque le sonó que el BMS que utiliza ABB en sus proyectos, que es el de Netex Automation, era la solución que recomendaba la propia KNX para proyectos masivos. Es así, o sea, fue primero un OPC server de referencia para KNX y ahora BMS, ¿no? Incluyendo otros protocolos. En este caso fue por eso. Nos llamaron y nos dijeron, no funciona, dime por qué no funciona y dime cómo lo solucionarías. Y yo hice un informe, que vais a ver aquí un resumen. Básicamente dice, lo que hay que hacer es pasarlo todo a IP. Todo. Hay que hacer esto. Y luego pues ya se puede poner un software para el control de las persianas que ya va a funcionar bien porque el BMS va a ser capaz de comunicarse en tiempo real con las 68 semiplantas sin problema. Pero esto va a requerir comprar 68 IP routers y duplicar las fuentes de alimentación, es decir, separar las semiplantas en líneas independientes totalmente. Y vamos, nos lo pensaron 2 veces, les convencimos de una forma radical. Dijeron, esta es la solución, porque además esto va a crecer, es decir, va a haber nuevos clientes que van a querer más control de iluminación, queremos que sea KNX, etc. Solo se cambió el backbone, es decir, los dispositivos de control de persianas y el DALI que existía, ahora se va a añadir DALI para las emergencias, pero el DALI que existía sigue siendo el mismo, es decir, tiene 10 años y funciona perfecto. No era un problema de KNX, era un problema de enfoque del proyecto, de que el backbone no estaba bien pensado. Ahora sí se resolvió y ahora funciona perfecto. Las 2.312 persianas van como tienen que ir, con un software específico, que es el BMS, más un módulo específico que se utiliza en este proyecto, que es el Shutter Control, control de persianas. Hay unas 50.000 direcciones de grupo y subiendo, ¿vale? Cada año se añaden otras 5 o 10.000 y hay 2.300 persianas controladas de forma automática. Y ahora la reflexión desde el punto de vista de visualización.
esto nos permitió no solo mejorar la comunicación con el edificio, daros cuenta, son 68 semiplantas idénticas desde un punto de vista de control DALI, 3 gateways, 3 o 4, no recuerdo. Hay unos pocos gateways DALI, es decir, un proyecto ETS, cada semiplanta son 4 gateways DALI, ¿vale? Con X grupos y 34 persianas, o sea, 9 actuadores de persiana de 4 canales. Uno de los actuadores no usa todos los canales, usa solo 2. O sea, y lo que hicimos fue, vale, vamos a romper con lo que hay. La programación se va a rehacer entera. Y vamos a ser valientes y vamos a hacer que cada semiplanta sea idéntica. Simplificamos de una forma radical este proyecto. Con lo cual, para el integrador, lo único que había que hacer, su complejidad, porque técnicamente no es difícil, pero la gestión sí, porque hay que reprogramar 68 semiplantas. Pero bueno, eso es un problema menor, entre comillas, ¿no? Es decir, era simplemente tomar un proyecto de ETS, ver si había pequeñísimas modificaciones porque añadiesen algún circuito o no, pero básicamente era reprogramar las 68 semiplantas iguales. Básicamente, puede que haya algún pequeño cambio en alguna planta porque se están añadiendo cosas nuevas, etc. Pero se simplificó de una manera salvaje. Y ahora, desde el punto de vista de la visualización, fijaros, el BMS nos permite usar variables, que eso es un poco la reflexión final, ¿no? Si yo puedo usar variables y puedo, por ejemplo, los ítems son el nombre de la planta 03S, de planta tercera sur, o 03N, o 24S, 24N, ese es el nombre del gateway, y es lo único que cambia entre una planta y otra, y luego a lo mejor yo tengo una estructura de direcciones de grupo que el último número es el número de la persiana, pues puedo usar variables, y las variables significa que con 2 páginas, una, selecciono la semiplanta a la que quiero acceder y 2, elijo qué persiana quiero controlar. Entonces, a lo mejor solo necesito usar un widget para controlar cualquiera de las 2000 persianas. 2 páginas para controlar cualquiera de las persianas. Es decir, con una página accedo a la semiplanta y con la elección del número de persiana la controlo. ¿Entendéis? Entonces, si ordenamos bien un proyecto, si lo estructuramos correctamente, la visualización, por ejemplo, del control de las persianas se hace en 1 hora. No necesitamos... Y controlas 2000 persianas, no tiene más complejidad. Bueno, pues todo esto es lo que nos permite, digamos, tener una solución global, tener una visión global que nos permite dar esa visión, digamos, simplificada también de los proyectos. Y esto es muy importante porque al final tú vas a Dubái, yo estoy en contacto y asesoro gente que está haciendo proyectos allí, y es que, bueno, yo no sé, debe ser que conozco las palabras mágicas, ¿no? Y ya está. O sea, porque es como los magos, saben decir abracadabra y ya está. Pero es que los conceptos son muy sencillos. O sea, simplificaos la vida. Pensar bien, pensar en conjunto el proyecto, pensarlo muy bien, parir muy bien la configuración en KNX, y aunque no lo hagáis, hay soluciones para que luego quede todo perfectamente organizado, y vais a tener una vida mucho más sencilla en los proyectos. Y además vais a ser capaces de hacer proyectos grandes. Y teniendo producto de ABB por detrás, vais a dar soluciones de calidad y vais a dar soluciones de cantidad, pero bien hecho, con una solución, con una visión global. Esto es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, la siguiente parte de la presentación, luego ya lo vemos en un ejemplo real, ¿no? Para que veáis. Sería, pues, oye, ¿qué ofrece ABB, por ejemplo, para Hospitality? Que me pareció interesante porque es exactamente la misma idea, ¿no? Es decir, ¿cómo afronta un proyecto grande, ¿no? Hoteles, por ejemplo, que es una tendencia bastante reciente. Bueno, pues esto es un poco la filosofía, ¿no? La filosofía es, necesitamos automatizar habitaciones, zonas comunes, toda la parte de gestión de clima, los sistemas del edificio, y luego integrarlo con otros sistemas, con la gestión del propio hotel, check-in, check-out, por ejemplo, las propias cerraduras, si no son KNX, pues poder integrar también para que yo sepa quién entra en la habitación y poder gestionar todo ese tipo de eventos, etc. Y todo eso supervisado. Incluso aprovechar esa infraestructura global para llevar visualizaciones a cada zona, ¿no? Por ejemplo. Pues esas son un poco las necesidades, ¿no?, que tenemos en un hotel. Es decir, integrar todas las control de zonas, control de cerramientos, iluminaciones, climatización, etcétera. Poder dar una supervisión al propietario o al que está utilizando el edificio, ¿vale?
para explotador, la palabra que no me salía. Poder hacer la interfaz con otros sistemas propios del hotel, muy interesante para el hotelero, la integración con su PMS o con otros sistemas hospitality, ¿no? de experiencia del usuario, etcétera. Con objetivos múltiples, seguridad, por supuesto, fundamental, siempre lo pongo por delante, la seguridad, evidentemente la eficiencia y la gestión, es decir, simplificar la gestión del hotel. Al final es una cuestión de ahorro por todos los lados, ¿no? Es decir, ahorrar porque ahorramos en seguridad, es decir, reducimos eventos, ahorramos también o prevenimos fraude, que también puede existir eso de vender en B habitaciones que se ponen en mantenimiento pero se venden por detrás y tal. Eso se puede evitar gracias a esa integración, ¿no? De saber en qué modo está cada habitación y por tanto deducir que puede haber fraude en función del uso que se tenga de la misma en tiempo real. El ahorro por seguridad, el ahorro por eficiencia energética y el ahorro porque la gestión nos puede ahorrar, evidentemente, ¿no? Mantenimiento, etcétera. Todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa visión global es la que hay que tener, ¿no? No nos miremos al ombligo solo con el KNX, ¿vale? El KNX es una herramienta para algo mayor, ¿no? Que es todo esto que estamos comentando, ¿no? Integración en habitaciones de todo, o sea, control de iluminación, que puede ser todo o nada, puede ser DALI, puede ser regulable, 010, hay un montón de soluciones, ¿no? Control de clima en habitaciones, integración a lo mejor con todo el tema de generación y distribución de calor, frío, ventilación, etcétera, calidad del aire, cada vez más demandado. El tema de control de cargas, bueno, si hay, digamos, en zonas comunes o en servicios generales, poder controlar cargas, autorizaciones incluidas con estados de habitación, es decir, oye, las cortinas están siempre cerradas si no hay nadie en la habitación, porque eso nos ahorra en zonas cálidas, nos puede ahorrar que la temperatura suba de forma innecesaria y por tanto ahorramos muchísima climatización. Todo esto es automatizar estos elementos no solo en cuestión de confort, hay muchos criterios para ello, ¿no? El integrar el do not disturb, el make up room, es decir, el no molestar y el hacer habitación con el estado de las habitaciones, con el propio PMS, todo este tipo de elementos que nos permiten dar un matiz, digamos, de una experiencia de usuario mejor, ¿no? También integrar con toda la parte multimedia, etcétera. Se puede, por ejemplo, integrar un voice control, ¿no? para cada habitación, de forma que el usuario simplemente dice, oye, tiene usted estos órdenes que puede darle, apagar todo, no sé qué, en distintos idiomas, ¿no? Y se puede configurar todo eso, ¿vale? Se hace en inglés y ya está. La cosa es que llegues o hayas bebido todo el minibar y no te entienda Alexa, ¿no? Pero bueno, esas cosas pueden pasar, ya tienes el botón para eso. O te va a dar igual, ¿no? Dormirte con las luces o no, bueno, es una broma. Más cosas. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Un poco la solución de producto que tiene ABB. No me voy a meter mucho con esto porque evidentemente la conocéis, pero hay todas las opciones del mundo. Sí es verdad que hay una, yo no sé si es, luego es reciente o no, pero lo conozco. Sé que en base a lo que vamos a comentar ahora, ¿no? De que cada habitación sea estanca, esté aislada y sea IP directamente, es decir, que cada habitación sea una línea IP, en base a eso está la necesidad de abaratar costes también. Es decir, que yo voy a necesitar, si cada habitación es una línea KNX donde hay un montón de dispositivos, ¿no? Más o menos dispositivos en función del tamaño o el nivel del hotel, pero voy a necesitar seguro una interfaz IP y una fuente de alimentación, pues ¿por qué no hacer eso en un único dispositivo especial para hoteles? Bueno, pues eso es una tendencia que hay en el mercado y que ABB también va a lanzar, que yo sepa, que creo que es algo que está ya en lanzamiento, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es interesante, ¿no? Porque el enfoque es ese, es llevar a cada habitación IP, es decir, tener incluso una infraestructura GPON, que es lo de Gigabit Capable Passive Optical Network, o sea, una red gigabit en cada punto, en cada habitación, con su switch por planta, y llevas GPON a cada habitación. Y cada habitación es IP, es totalmente independiente, con una simple interfaz. Esto evita que cualquier hacker o malintencionado, yo mismo, ¿no? Sepa, oye, KNX, voy a conectarme al hotel y voy a ver si puedo desprogramar líneas por ahí sueltas, lo que sea, a cambio de un desayuno más frugal. Bueno, pues más abundante, quiero decir. Pues evidentemente no lo podríamos hacer. O sea, si estamos aislados es muy complicado que si tú te conectas dentro de tu propia habitación puedas acceder a ninguna otra si tienes una interfaz IP como compañero en cabecera de tu habitación. Podrás modificar tus luces y tus persianas y poco más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues incluso si supervisamos las direcciones físicas de los dispositivos, desprogramar un dispositivo se da una alarma inmediatamente.
Sería algo que se podría supervisar fácilmente. Entonces, esto es una tendencia, ¿eh? En países, digamos, donde los hoteles tienen un nivel medio o alto, por ejemplo, en Dubái, ¿no? Pues los proyectos de ABB de Hospitality son así. Cada habitación es IP y ya está. Evidentemente hay otras soluciones, digamos, menos extremas, que es, pues, oye, tomar 5 habitaciones, cada línea KNX 5 habitaciones, ¿no? Con su fuente de alimentación común, etcétera. Bueno, esto evidentemente, pues, es discutible. En mi opinión, la seguridad es un valor añadido tan grande que hoy en día, si el fabricante tiende a simplificar con dispositivos que te den esa interfaz IP más fuente de alimentación del bus, incluso alguna entrada-salida o lo que sea, pues ya tienes un dispositivo que casi es media habitación y, bueno, pues simplificas y abaratas mucho, ¿no? Pero añades una seguridad importantísima. Os recuerdo que el BMS es capaz de hablar con 1000 líneas IP directamente. 1000 es una referencia, seguramente pueden ser más. O sea, que es un poco la filosofía de trabajo, ¿no? Y, bueno, es un ejemplo, como decíamos, de integración. Tienes todas las habitaciones IP con su cuadro, con sus dispositivos, etcétera. Todo es IP. Luego, llevar fibra a cada switch de planta, por ejemplo, con el Fupón que decíamos, es cada vez más habitual. Integración GRMS, PMS, Netex BMS Server, el ACS también de climatización, con todas las estaciones de monitoreo, etc. ¿Vale? O sea, es muy importante todo esto. Un ejemplo de control de habitación, bueno, aquí veis el tacteo, el control por voz, ¿no? Pues decía, en cada habitación, pues tener una serie de dispositivos y luego pues tener todo esto llevado a un simple directamente a una interfaz IP y lo podemos monitorizar todo de forma sistemática. El BMS te va a dar la capacidad de hacer visualizaciones, por ejemplo, por cada estancia, cada room, cada suite, etcétera, aunque la estética de estas son más antiguas. Pero bueno, tienes toda la posibilidad de controlar cada suite. Ahora mismo también se está poniendo de moda el Bring Your Own Device, es decir, que el usuario con su teléfono tenga su propia app, ¿no? Para controlar, pues, pedidos, el minibar, controlar las luces, las persianas, la temperatura de la habitación, etcétera. En cuanto hace checkout ya se desactiva todo eso, todo el link, todo el acceso al hotel, es decir, cuando se hace checkout, aunque esté dentro del hotel en la wifi, no va a poder controlar. Todo ese tipo de soluciones ya están cada vez más implementadas, ¿no? Y bueno, nada, una visualización general, aunque vamos a ver un ejemplo real ahora del que explicamos en los cursos para que veáis un poco cómo funciona esto también. Nada, es simplemente un ejemplo, ¿no? De visualización general de un hotel donde se puede elegir la planta del hotel, cada planta o cada habitación, por ejemplo, con su funcionalidad. Plano de planta se pueden hacer visualizaciones parciales, es decir, oye, la persona responsable de limpiar una planta puede tener una tablet y directamente controlar cuál es el nombre de la persona que hay en cada habitación cada día, porque tiene integrado el PMS, es decir, un sistema tipo Opera Fidelio, para saber el nombre, la nacionalidad, el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. La supervisión, como os decía, ¿no? de los dispositivos físicos, ¿vale? Que se puede hacer una supervisión para mantenimiento. Si hay cualquier incidencia, pues tenemos estados, errores o alarmas que se pueden generar, etc. Básicamente es lo que os quería contar en cuanto a la presentación de soluciones para gestiones en proyectos grandes, como por ejemplo un hotel, ¿no? Control de áreas comunes también. De hecho, muchas de las instalaciones empiezan por aquí. Es decir, lo primero que te piden un hotel es la gestión de áreas comunes más que la parte de habitación. Pero bueno, cada vez es más frecuente que los proyectos incluya todo, ¿eh? Bueno, ya sabéis las ventajas de utilizar KNX, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo de integración y visualización, os cuento un poco cómo se haría, ¿no? Para que lo veáis, cómo se haría esa integración. Vale. Vamos a parar la presentación y vamos a enseñaros un ejemplo. Es un simple ejemplo, ¿eh? No tiene más intención. Muy bien. Vale. Bueno, pues a ver, varias cosas. Uno,
Imaginaos que tenemos un hotel con 500 habitaciones, pero cada una es un proyectito muy sencillo. No vamos a hacer más que un mínimo proyecto en ETS. Bueno, esto está representando unos paneles que tengo aquí detrás. Si los veis. Y cambiar la cámara. Son otros paneles, no son el panel de ABB, sino otros que tengo. Ahí está. Bueno, hay 8 paneles, los 5 que veis al fondo y hay 3 que no los veis porque están de lado, pero la cámara es más difícil de girarla. Pero bueno, esto es para que veáis un poco la filosofía. Los paneles del fondo, por ejemplo, representan 5 habitaciones, pero bueno, hay 8, hay 8 en total. Para que entendáis un poco la filosofía. Imaginaos que fuesen, en este caso son 4 habitaciones planta 1, 4 habitaciones planta 2, pero podrían ser 100 paneles, 10 habitaciones por planta, 10 plantas. Da igual, ¿vale? El concepto es el mismo. Porque voy a enseñaros lo sencillo que es, por ejemplo, gestionar un proyecto de este tipo. Lo primero es ETS. Tenemos nuestros dispositivos, lo que sea, ¿no? En ETS, no hay ningún problema. Lo que hacemos es exportar, ¿no? Al BMS. Esto bueno, lo comenté en la primera sesión, pero no es objeto de estos webinars, ¿vale? Pero simplemente para que veáis, se hace un pequeño proceso de exportación, cada habitación en concreto, incluyendo el nombre de la habitación y especificando la IP. Es decir, es importante ir cambiando la IP cada vez que exportamos un proyecto, ¿no? Por ejemplo, exportamos, generamos un archivo por cada habitación, la 101, la 102, la 103, así, 201, etc. Generaríamos N ficheros. Lo único que hay que hacer es simplemente en un BMS recopilar toda esa información. Al final tenemos simplemente lo que se hace es importar esos archivos. Es muy sencillo, no me paro mucho en esto, no tenemos mucho tiempo. Pues, ir importando toda esta información, ¿vale? Habitación por habitación, que se hace en nada, o sea, da igual, 200 habitaciones se hacen en media hora. Lo importante es pensar bien al principio todo esto, ¿vale? Se van añadiendo todas las habitaciones, ¿vale? Gran ventaja de que tienen, bueno, en este caso, las habitaciones 2, 3, 4 están en inglés, pero exactamente las mismas direcciones de grupo. Es decir, son habitaciones idénticas. O sea que las mismas, la 1/1/1, la 1/1/103, son idénticas, ¿vale? La estructura de direcciones de grupo es idéntica. Pero al tener una IP distinta, pues están en ramas diferentes de mi árbol de ítems, ¿no? de elementos. Con lo cual, he podido respetar que cada configuración sea idéntica, pero con distintas IPs. Bueno, a este proyecto hay que añadirle, por ejemplo, que tengamos otras tecnologías. Por ejemplo, BACnet, hay BACnet, tenemos el propio sistema de gestión hotelera, Fidelio. Bueno, esto, insisto, no es objeto de explicar en este curso, pero en este webinar. Pero os lo comento porque realmente yo, aunque hubiese hecho mal o no tan ordenadas las direcciones o no hubiese hecho la misma línea, la misma configuración en las habitaciones, fuesen configuraciones distintas, no importaría porque yo realmente no voy a trabajar con estos ítems, voy a trabajar con los alias. Es decir, para mí, todas las configuraciones las voy a reordenar y renombrar yo a mi gusto. Todas las habitaciones van a tener un apago general, nivel de luminosidad, control de la persiana, botón de no molestar y de make up room, por ejemplo. Y esto son variables que tienen una organización por plantas y por habitaciones, ¿vale? Floor, room y un nombre, DND status. Bueno, para que os hagáis una idea, el DND y el make up room en este ejemplo vienen de BACnet. Y sin embargo, pues el on-off del hall es KNX, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy mezclando y haciendo uniforme cómo llamo a las variables y cómo los ordeno por habitaciones y por plantas, y me da igual, o sea, es totalmente independiente de si vienen de Modbus, de BACnet o de KNX. Entonces, hago un proyecto incluyendo diversas tecnologías y al usar los alias, lo que hago es facilitarme muchísimo el trabajo, porque ahora pasamos a la tercera cuestión. Yo tengo todo aquí en alias. Entonces, si yo quiero hacer una visualización, que ya os la voy a enseñar hecha, porque no tenemos tiempo a verla, pero fijaos cómo funciona esto. Vale. Bueno, hemos hecho una visualización, que esto se hace en nada, en 2-3 horas. En español, los textos. Vale. Donde yo puedo elegir, aquí tengo, bueno, imaginaos que el hotel es este edificio de la izquierda, ¿no? Si os fijáis, me dice que puedo ir a la planta 1, a la planta 02, a la planta 03 y a la planta 04. Vale. O sea que
básicamente voy a ir a la planta 01, ¿vale? Me aparece planta 01, ¿correcto? Y aquí me dice que puedo ir a la habitación 101, 102, 103, 104. Bueno, si cambio de planta, que lo puedo hacer sobre la marcha, mira, ya estoy en la planta 2, si os dais cuenta, me dice que puedo ir a la habitación 201 o 202 o 203 o 204. Luego, las plantas 3 y 4 son copia de la 1 y la 2, ¿eh? No tenía más paneles, pero básicamente si yo hago así, si pincho en la 203, estoy en la 203, ¿verdad? Pues aquí ya tengo el control de la habitación. Puedo decidir si quiero DND o Makeup Room, ¿vale? Pues mira, quiero Makeup Room o si elijo DND, no molestar, y el otro estará a 0. ¿Vale? Ve los estados de uno. ¿Vale? Están alternados. Y luego puedo elegir los controles. Mira, tengo la posibilidad de elegir aquí el control de una luz, control luz de la cama, bed, o control luz ceiling, ¿no? Del techo, o control luz left, izquierda, right, derecha. Bueno, son nombres que están en inglés, pero bueno. Vale. Si elijo control luz bed, se enciende la habitación 203, que sería la penúltima, ¿no? ¿Lo veis? Vamos a apagarla. Esa luz. Una luz que está por ahí arriba. Y si elijo, por ejemplo, esta otra, ceiling, pues enciende otra luz que está delante, en el frente del panel. Yo creo que se ve bien en la cámara. ¿Vale? Muy interesante. Vale. Voy a cambiar de habitación. Vamos a pasar a la 204. 204. Si elijo, quiero controlar la luz de la cama, se enciende la del extremo, la de al lado, no es la anterior. Antes se encendía la 203. Bueno, esto diréis, bueno, pues esto está bien, pero sí, es una visualización normal, ¿no? No hay ningún misterio aquí. Bien, vamos a elegir la otra luz, ¿vale? Por ejemplo, y veis que se enciende la de abajo, ¿no? La de abajo a la derecha. Si, por ejemplo, elijo 201, para que veáis que no hay truco, ¿vale? Vamos a elegir la habitación 201. 201. La temperatura, me está diciendo la temperatura de la habitación, 3,8. Enciendo la luz LED de la 201, que es esa, la cuarta desde la derecha, es decir, la primera de la segunda planta, por ejemplo, ¿no? O, bueno, si queréis, voy a cambiar de planta, me voy a ir a la planta 1 y voy a encender la 101. Vale, me cambio de habitación, 101, ¿veis? Nombre de la habitación, elijo la luz LED, a ver si funciona haciendo la 101. Pues es esta primera de aquí. Vale. Bueno. La cuestión es la siguiente. No os voy a marear mucho más, ¿eh? Tengo persianas, puedo cambiar la persiana, ¿vale? La posición, la persiana del baño, la persiana de la terraza, por ejemplo, ¿no? Son persianas que se pueden controlar, otro tipo de luces. ¿Vale? Estas son binarias, solo suenan, ¿vale? Pero se están cambiando, ¿eh? O la del baño, por ejemplo, baño, o hall, ¿vale? Hall, ¿vale? Baño, left, right, ¿vale? Bed y ceiling. Bueno, y ahora os explico. Tengo 4 plantas, ¿vale? Planta 3, planta 4, ¿correcto? ¿Sí? Y cada planta tiene 4 habitaciones, ¿no? 401, 402, 403, 404. Bueno, insisto que estas están duplicadas, ¿eh? Pero básicamente, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué os cuento esta historia? Porque esta visualización, si estáis pensando que necesito crear 16 pantallas para cada una de las 16 habitaciones, o imaginaros, tengo un proyecto con 100 plantas y 100 habitaciones por planta, desde la 00 hasta la 99 y luego desde la habitación 00 hasta la 99. 10.000 habitaciones. Bueno, pues yo necesitaría crear 10.000, en teoría, ¿no? 10.000 páginas de habitación, 100 páginas de planta y una página principal para elegir la planta, luego dentro de la planta la habitación, etc. Es decir, necesitaría 100 páginas de planta, 10.000 páginas de habitaciones, etc. Y la cuestión es que no es necesario. Este proyecto está creado con 3 páginas. La página de planta me sirve para todas las plantas. ¿Por qué? Porque uso variables. Es decir, al final, los ítems como tales, ¿vale? Los ítems, os los enseño de nuevo. Si usamos los alias, ¿vale? Cualquier ítem, fijaros, me dice
floor X, habitación XY, es decir, el 01 es la planta, pues la habitación también indica planta, número de habitación y lo que sea, la función que sea, ¿vale? Incluso si tengo luces, hay una tercera dimensión, no solo planta y habitación, sino el nombre de la luz. On-off del hall, on-off del baño, bath, left, right, ¿vale? Ya con nombres, no con números, ¿eh? Con nombres, porque el alias puedes ponerle nombres. ¿A dónde quiero llegar? A que yo tengo en la visualización para todas estas plantas y habitaciones, para todas las plantas tengo una sola página de plantas. Pero claro, a la hora de indicar aquí cuál es la planta, utilizo, en vez de un texto, planta 01, 02, utilizo una variable, ¿vale? Donde page, variable de página, donde la llamo planta, por ejemplo, a esa variable, de forma que previamente, cuando yo en inicio llamo a esa planta, no llamo a la planta 01. Tengo aquí un elemento que si pulso encima de él, ¿vale?, me manda a una planta con una vista nueva y esa planta es un número, bueno, que a su vez es otra variable, bueno, pero esto es porque así el tooltip solo lo hago una vez. O sea que asocio variables, ¿vale? Una variable a donde le doy un número, 0,1. Si cambio de planta, le doy otro número distinto, 0,2. Se lo doy a otra variable para que, si solo lo hago una vez, 0,3, ¿vale? O sea que estoy ya rellenando valores de esos ítems en varios pasos. El primer paso para elegir la planta y luego aquí a la hora de elegir la habitación también elijo que al llamar a una habitación tengo dos variables en este caso, la planta y el número de habitación, que a su vez es un objeto, número de habitación. Entonces, cuando yo ya entro en la habitación, ya le he estado rellenando el número de planta y de habitación, con lo cual el ítem solo le falta, al ítem solo le falta saber el elemento que voy a controlar. Por lo tanto, fijaos, si yo tengo que el control de las luces es un único widget para todas las luces. Lo mismo aquí, el ítem, por ejemplo, este ítem de control en valor, en vez de tener la identificación, va por variables. Es muy sencillo, es decir, planta, variable de planta, habitación, variable de planta, variable de habitación. Luego está en la carpeta luces, valor, porcentaje del circuito, que es otra variable donde yo defino si es el circuito bed o ceiling o left o right, de forma que al final, de forma inteligente, con un único widget, yo tengo simplemente el control de todas las variables. Donde puse ese grupo. ¿Lo veis? O sea, es muy sencillo. Muy sencillo. Al final no deja de ser pensar muy bien los proyectos para luego hacer esto de aquí. Y luego está ya la nota de que cambia el idioma, ¿no? Aquí ya tenemos incluso la posibilidad de los textos en sí mismos ponerlos en cualquier idioma. Entonces, solo tenemos que llamar o bien desde el, por ejemplo, es un Excel, es muy sencillo. Y yo tengo el nombre de la habitación, por ejemplo, ¿no? Tengo distintos textos, hotel, por ejemplo, planta, estos son etiquetas, ¿vale? Y luego los idiomas, o sea, español, inglés y alemán. Pues, bueno, lo de el hotel en alemán me lo he inventado, ¿eh? He puesto guest house, pero no sé si se dice así. Cuando ponga español se va a llamar así, planta lo va a llamar planta, pero si es inglés lo va a llamar floor, y si es en alemán, los. Es decir, es una simple tabla y yo lo único que tengo es que decidir en qué idioma quiero ver los textos, simplemente. Y puedo tener 400 textos, 400 idiomas, si hace falta. Entonces lo único que tengo es que referir ese texto, llamar TT de Translation Table y poner la clave habitación, la clave tal, el texto que sea. Y lo único que hacemos es invocar el texto como una variable. Es decir, me pongo en inicio y tengo mi visualización en distintos idiomas, de una forma súper sencilla. Digo en español, Hotel Netex, ¿no? Como hicimos antes. Si vas a la planta, te pone planta, pero es que si cambio a inglés, me cambia los textos. Netex Hotel Floor, ¿no? Y si pongo alemán, Netex Guest House, Guest Loss 01. Y si pongo habitación, pues la habitación me dice Zimmer, o en inglés Room, o en español habitación. Es decir,
No necesito ni siquiera crear duplicaciones por tema de idiomas, ni siquiera perder no sé cuántas horas para poder traducir, porque tengo una tabla que me traduce todos los textos. Y de hecho, la invocación del texto para que salga automáticamente en el idioma lo puedo traer, por ejemplo, del Fidelio, ¿no? Oye, el nombre del usuario es John Smith, idioma es, perdón, en. Entonces, tomo el texto en y la variable automáticamente cuando arranque le doy ese valor. Y me sale en inglés. Si el tío, bueno, si quiere elegir idioma, pues no, se simplifica. Es más fácil poner textos para que elija el idioma. Y tú cuando le das aquí este control, lo que estás haciendo es básicamente es una función que llama una variable del workspace que se llama variable de idioma, el NXA language. Le das el valor es, lo que hace aquí. Le das el valor es una variable del workspace. Y ya está. O sea, es muy, muy interesante. Y es un poco lo que decíamos, ¿no? La tendencia en visualización es a simplificar, ¿no? A hacer algo, pensarlo muy bien y hacer algo que sea replicable 1000 veces, pero bien pensado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la filosofía, lo visteis funcionar. Y no me entretengo más, al final el tiempo vuela y quería explicaros un poco todo esto. Cómo afrontar un proyecto grande, que es simplemente tener conciencia de cómo funciona la topología, de las limitaciones que tiene, y a partir de ahí podemos ver cuál es la solución si KNX no es suficiente, es necesario para poder hacer un gran proyecto, ¿no? Porque nos permite integrar DALI, por ejemplo, de forma masiva, pero no es suficiente, necesitamos algo más. Bueno, pues es un poco la tendencia, ¿no? Y en los grandes proyectos, por ejemplo, de hoteles, que es un ejemplo muy típico, ¿no? Que es el que veis aquí, pues al final teniendo claro todo esto y pudiendo ir a una infraestructura de esta forma, nos lo va a simplificar. ¿Que no tenemos la capacidad de meter todo IP? Bueno, pues nos apañamos igual. Es decir, al final, como os decía, el secreto, y os he enseñado el gran truco, es usar los alias correctamente, y esto, al reordenar tú todo tu proyecto en base a las plantas y las habitaciones, al final es usar 4 trucos de variables que se explican muy fácil y simplificas tu trabajo de una manera brutal, incluso en distintas dimensiones, ¿no? Por planta, por habitación, por circuito. Yo solo uso un widget para cualquier luz de cualquier habitación, de cualquier planta, en todo el proyecto. Con lo cual, pues realmente al final nos permite tener, digamos, una tranquilidad de poder afrontar un proyecto porque incluso nos lo simplifica con la idea. Así que nada más, no me entretengo más por mi parte, ya os he dado bastante la chapa. Espero que os haya resultado de interés y, bueno, las preguntas que podáis tener, pues evidentemente abrimos turno de preguntas, Xavi, si os parece, y lo comentamos. Vamos a ver si tenemos alguna por aquí ya que pueda responder yo. A ver, Percy Lozano, integrando un IP router paralelo al acoplador. No sería un IP router, sino un IP interfaz, ¿vale? Dice, ¿la comunicación entre líneas es vía IP por el acoplador? ¿La línea 0 se queda sin tráfico? No, o sea, no es la idea, ¿vale? No pondríamos un IP router, pondríamos una interfaz IP que no tiene comunicación entre ellos. La comunicación entre líneas seguiría siendo por el cable de cobre normal. Ese es el escenario 5, si te refieres a ese. Esa es un poco la forma de hacerlo, ¿vale? Más del chat. No sé esa sola y no sé buscar ahora. A ver si, espera, sí. Creo que sé buscar 3 preguntas y respuestas. A ver. Las preguntas y respuestas que tenéis. A ver. Buenas tardes desde Irún. Buenas tardes. ¿Cómo se plantea la seguridad en las comunicaciones con varios protocolos? Pues no entiendo muy bien a qué te refieres con seguridad. Pero, por ejemplo, si es la visualización, está garantizada a través del TLS. Es decir, la comunicación entre cliente y servidor se hace de forma encriptada. Esto es así. Se hace de forma encriptada y luego se necesita, pues, lo veo entre los usuarios para poder acceder con distintos permisos, etc. Cada protocolo tiene su propia seguridad. Es decir, si hablamos de KNX Secure, bueno, pues esa sería la que conocemos de KNX. KNX IP Secure, por ejemplo, utiliza, si es por tunneling, también se puede utilizar un tunneling secure y el BMS es compatible. Aquí cuando veis los gateways, por ejemplo, KNX, las definiciones de gateways puede ser KNX Secure KNX NetIP Tunneling, ¿no? Entonces, bueno, teniendo el proyecto ETS,
se puede configurar un túnel inseguro y se puede acceder. En cuanto a BACnet, pues BACnet también tiene su propia seguridad, pero ya sería característica del propio protocolo. O sea, que sería, cada uno tiene que establecer la seguridad. Pero, por ejemplo, entre el server, por ejemplo, y la visualización está encriptada. Cuando se nos pide conectar a la visualización, por ejemplo, le damos aquí server, nos pide un password y un PIN, y esto nos permite proteger, encriptar, digamos, la comunicación del editor de visualización o de los clientes de visualización con el servidor, por ejemplo, ¿no? Y luego ya a nivel de comunicación segura, por ejemplo, la visualización, tienes puertos para forzar, tienes la posibilidad de forzar que sea segura, que sea HTTPS, la comunicación también, o sea que todo eso está garantizado. A ver, pregunta de Pablo, ¿cómo se comunica el IoT Dashboard? ¿Se asemeja al Control Touch? Bueno, pues la verdad es que nos pusimos a estudiar el dispositivo, pero no lo pudimos presentar. Estoy por aquí, Julio. Perdona, que me voy por aquí. conectando y desconectando. Muy bien. Bueno, teníamos un horario configurado a las 7 el otro día y ya veis que funciona, ¿eh? El horario a las 7 nos ha tenido todas las luces. Eso es. Lo que nos está comentando Julio, por comentar lo que si el IoT Dashboard se asemeja a la Control Touch, son para instalaciones diferentes. El IoT Dashboard es para una instalación un poco más de terciario, pequeño terciario, pero sí, bueno, se puede asemejar a la... Sí, es un dispositivo único, es decir, se comunica vía IP a la instalación KNX, no tiene más. Es para una línea KNX. Si tienes muchas líneas KNX y quieres poner un IoT Dashboard, no te queda otra que ponerlo en la línea 0, con lo cual estás en un escenario 1. Ese es el problema que tienen las instalaciones grandes. Que la gente dice, no, yo voy a simplificar y voy a poner un simple dispositivo IP arriba y entonces me conecto a ese IP y veo toda la instalación. Pero es que eso te obliga a subir todo el tráfico a línea 0. Si es una única línea, pues un IoT Dashboard, pues un poco exagerado, ¿no? Tener un dispositivo de eso solo para una línea. Ahí la solución Control Touch es suficiente para eso. Pero bueno, claro, si tienes muchas líneas, te ves o quieres crecer, es un término medio, es decir, un IoT Dashboard igual te da para una instalación de 3-4 líneas, pues ya es más grande, es que no tienes solución de continuidad porque te obliga o te fuerza a subir todo el tráfico a una línea 0 y no te hace una comunicación múltiple con distintos interfaces IP, etc. O sea, eso es un problema. Puede hacer por routing también, pero te obliga a subir el tráfico ahí. Estamos en escenario 2 continuamente de lo que veíamos antes de topología. Es un tema delicado, vamos, sí. Cuando crecemos en KNX tenemos que tener cuidado. Muy bien, pues no creo que haya más preguntas, ¿no? No veo más, no. No. Bueno, Julio, pues muchas gracias. Hemos cumplido con el tiempo. Realmente me ha parecido muy interesante. Y no sé si esperamos un minutillo a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta y si no, les emplazamos a la siguiente webinar, que queremos recordaros, recibiréis algún correo, será la semana que viene. Sí, El la martes de la adelantamos semana una que viene. semana. La adelantamos una semana porque la siguiente estamos de ruta. Eso es, Con la el tema, siguiente. de hecho, con HVAC. El próximo es de HVAC. Hablaremos de producto, hablaremos de cómo se configura en ETS todo, así rapidito. Pero hay mucho que contar, pero bueno, lo más así somero y resumido, pero bueno, muy interesante también, yo creo. Y Eso es. bueno, Luego ya a partir de ahí, de esa webinar, si hay gente que necesita más información o quiere profundizar más, pues encantados de que podamos hacer más cursos de HVAC, que los estamos haciendo y como dice Julio, estamos de ruta dentro de 2 semanas. esperemos Pues muy bien, no muchas se pueda gracias más. a Pues todos nada, y gracias, Julio, por a la vosotros, un presentación. placer como siempre. Vale. Venga, Chao. buenas tardes. Hasta luego, un Gracias. abrazo. Adiós.